que nos han dejado y quienes merecen todo nuestro respeto y nuestro dolor. Sin duda alguna, España está de luto por ellos. Y un cariño y apoyo también a quienes luchan contra la enfermedad y a quienes han perdido a un ser querido sin ese último adiós o ese último beso que sin duda alguna merecen y que tenemos toda la obligación moral, el resto de los españoles, de acompañarles y consolarles. Un agradecimiento y reconocimiento a todo el sector sanitario, a los médicos, las enfermeras, auxiliares, celadores, farmacéuticos, veterinarios, también a los trabajadores sociales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a todos los trabajadores del ámbito privado que están también en la primera línea luchando contra este virus. Y lo están haciendo sin las medidas de protección necesarias y sin los test que todavía no tienen a su disposición. Y le reitero al señor ministro que ni un día más deben estar sin estos medios de protección y sin esos test a su alcance. El pasado jueves, señor ministro, se habló de lealtad, la que usted pedía y la que nosotros hemos ejercido desde el primer momento. La leal oposición, pero le tengo que decir ante un desleal Gobierno, porque la situación extraordinaria que estamos viviendo no es para darle una carta blanca al Gobierno para actuar. Le traslado, señor ministro, que así no. La finalidad del estado de alarma es mejorar la coordinación entre instituciones y cuerpos policiales para hacer frente a una situación de emergencia. Un mando único para unificar compras, por ejemplo, en lo que nos ha demostrado la absoluta incompetencia del Gobierno. Plenos poderes, sí, pero no para la ineficacia ni tampoco para cambiar el modelo económico que funciona y que crea empleo. El estado de alarma no puede limitar derechos fundamentales y ustedes lo están haciendo, afectando de una forma inédita a nuestra democracia. En el ejercicio de las facultades que les otorga el estado de alarma se están ustedes extralimitando. El Parlamento está desactivado y no puede cumplir su función de control al Gobierno, una función que es cada día más necesaria cuando toda la población está confinada en sus hogares. Y unos derechos a la información que están siendo limitados con imposiciones de ruedas de prensa telemáticas, con censura a las preguntas que realizan los profesionales de la comunicación. Urge, por tanto, recuperar la función del Parlamento y facilitar que el sistema constitucional siga trabajando a pleno rendimiento y garantizar también el derecho a la información. Les instamos desde la oposición a ello. Señor ministro, usted habló en la última comparecencia 2 horas y cada día usted y su equipo utilizan todas las televisiones para hablar, pero no para contestar las preguntas de los periodistas sin filtro, lo cual cuestiona sin duda el primer principio que usted establecía en su comparecencia y era el de la transparencia. Presume, pero carecen sin duda alguna de ello. Hoy se lo vamos a poner fácil. Lo que les vamos a trasladar son preguntas que tienen una fácil respuesta y en muchos casos simplemente un sí o un no. La semana pasada les decíamos que iban por detrás del virus, tanto en la gestión sanitaria, la gestión social como en la gestión económica. Y, lamentablemente, para los españoles, ustedes siguen por detrás y siguen llegando tarde. En el ámbito epidemiológico, en el que usted nos ha reconocido que ralentizar los contagios es una de las claves para mejorar y proteger al Sistema Nacional de Salud, imagínese lo que hubiera supuesto adelantar las medidas que se tomaron tarde. Si esas últimas semanas de febrero y la primera de marzo se hubieran tomado las medidas necesarias que no se adoptaron, sin duda alguna hubiéramos ralentizado los contagios de una manera previa. Y esas imprevisiones, sin duda alguna, tendrán responsabilidades en su momento. Hoy lo que yo le pediría es que traslade con más rotundidad y con mayor explicación a los españoles qué distintos escenarios maneja el Ministerio una vez que nos ha trasladado que hemos alcanzado el pico y que ya estamos en una fase de ralentización. No solo lo que se ha hecho, sino lo que tienen ustedes previsto hacer las próximas semanas, porque no se puede estar constantemente improvisando el día después. Y los españoles tienen derecho a saber la verdad. Señor Illa, además usted es el encargado de coordinar a todas las comunidades autónomas y de gestionar las alertas de carácter supraautonómico, y no en virtud del decreto de estado de alarma, sino en virtud de la Ley de Salud Pública que así le establece esa obligación. Haya estado de alarma o no haya estado de alarma. Y en ese sentido, lo que le preguntamos es si ha propuesto y gestionado el traslado de pacientes graves desde comunidades autónomas saturadas a otras que tienen menor índice de saturación. Y también lo que queremos saber, como mando único que usted ejerce y debe ejercer, si le parece que el que ayer la Generalitat obligara a desmantelar el hospital de campaña en Sabadell es una medida que se puede
que se puede plantear o que se puede tolerar en nuestro país. Intervenga, señor ministro, porque la situación en Cataluña no puede estar sujeta a los vaivenes y las disputas de los independentistas. Hablando del acopio de materiales, un tema que es fundamental. La falta de previsión ya todo el mundo la reconoce. Hoy puede leer usted en el diario El Mundo, tanto que usted siempre habla de cumplir las evidencias y las recomendaciones de los órganos internacionales, como desoyó las llamadas de la OMS y también de la Unión Europea. En ese sentido, volvemos a incidir en la necesidad de dotar a los profesionales sanitarios de la protección que merecen. En estos momentos seguimos por encima del 14% de profesionales sanitarios contagiados y esa cifra, ese porcentaje, se sigue manteniendo. Hoy son más de 16.000 los sanitarios que están contagiados en nuestro Sistema Nacional de Salud. Siguen sin sistemas de protección, siguen sin los test de diagnóstico y eso hace que tengamos mayor debilidad cada día en el Sistema Nacional de Salud. Las consecuencias son directas. A menor protección, mayor contagio y mayor debilidad del Sistema Nacional de Salud. Son una prioridad y siguen faltando los sistemas de protección. Además, no solo les faltan a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, sino que también les faltan a los profesionales del sistema en el ámbito social y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que le preguntamos es cuándo estará en condiciones de dotar a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de los equipos de protección individual que garanticen su seguridad. Nos ha trasladado que ha entregado 17 millones de equipos de seguridad, pero es que el propio presidente del Gobierno ha hablado de casi 600 millones de equipos de protección. Evidentemente, estamos en una eficacia bastante baja y van pasando las semanas. Y además, señor ministro, ¿cuándo se va a estar en condiciones de garantizar la realización de los test al personal sanitario que ha estado en contacto con un positivo al virus? Porque tengo que decirle que ustedes mienten, y mienten cuando han dicho públicamente que está garantizado y se están llevando a cabo esos test a todo sanitario que ha estado en contacto con un contagiado o un positivo en el virus que estamos afrontando. Aparte, ¿cuándo va a garantizar a los MIR y a los enfermeros contratos dignos? Ha hablado de esa nueva norma en la que ha establecido mayor número de capacidad de personal sanitario, pero, sin embargo, se sigue contratando indignamente. Aparte, yo le recomiendo que siga escuchando a los farmacéuticos y que lo haga también a los odontólogos, que le establecen que no pueden trabajar si no tienen equipos de protección que, por cierto, entregaron al Ministerio de Sanidad desde el principio de esta pandemia. Ministro, anticipación, previsión, gestión, no seguimiento y observación únicamente, que es lo que usted está realizando. ¿Y qué tipo de material y qué cantidad va a enviar las próximas semanas a las comunidades autónomas? No solo la que ya ha enviado, sino qué previsión tiene para los próximos días. Y permítame una pregunta, es importante saberlo, en relación al abastecimiento de medicamentos para el tratamiento del COVID-19. ¿Cómo está la situación y si tenemos capacidad y ha cumplido las recomendaciones de la OMS también de llevar a cabo abastecimiento en este ámbito? Hablemos de los test. Falta de previsión, que ya nadie duda, y falta de capacidad de gestión continua. Así no, le decimos también, señor Illa. Es necesario los test masivos, se lo ha vuelto a recordar la OMS esta misma semana en nuestro país. Y, señor Illa, nosotros lo que le planteamos es esa necesidad de que haya test masivos para toda la sociedad española. Nuestra pregunta es si puede decirle a los españoles cuántos son los infectados a día de hoy en nuestro país por el COVID-19, porque esa es la radiografía que nos permite, sin duda alguna, poder seguir mejorando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué previsiones tiene para que llegue a la población todos esos test? Pero, sin duda alguna, el escándalo que estamos viviendo es el de los test rápidos. Unos test rápidos que nos lleva, como hoy también publican otros medios de comunicación, La Razón, por ejemplo, a que se esté hablando de que no cumplen con las especificidades de sensibilidad y especificación, tampoco en los últimos que ha comprado. Y necesitamos saber, señor Illa, qué ha pasado con los test,
¿Por qué no contesta a la pregunta de cuál es la empresa a la que ustedes han comprado los test que han resultado fallidos? ¿Por qué no le ha iniciado un expediente sancionador a la empresa que ha defraudado la confianza de todos los españoles para que realmente nos entregara algo que funcionara? Son preguntas que usted tiene que contestar, porque cuando no las contesta, usted genera la duda en relación a lo que está comprando. Pero además también tiene que aclarar qué está pasando con los test, porque podemos ver en otro diario también de tirada nacional, como es el ABC, el desconcierto que se está generando y el fiasco que están siendo las compras y el acopio de material por parte de su ministerio. Un fiasco que lleva a que China esté bloqueando las compras. ¿Es esto cierto? Yo creo Señora que portavoz, de aquí. Tiene que terminar. Sí, señora presidenta, voy terminando. Y, por último, ha hablado usted de los sanitarios que ha puesto a disposición del Sistema Nacional de Salud. Pero ¿dónde están los 52.000 sanitarios que anunció usted? Hoy también el diario El País denuncia esta situación, esta incompetencia. Los 52.000 sanitarios que usted anunció al principio de la toma del mando único no han llegado a ningún lugar. Por último, estamos hablando también de una crisis económica y le reiteramos lo mismo. Así no, señor ministro. Están haciendo los españoles un gran sacrificio y se están comportando, además, de una manera excepcional. Ese comportamiento lo que exige es competencia por parte del Ministerio. Ni que se les mienta, ni que se resulte ineficaz para resolver todas y cada una de las situaciones. En el ámbito económico, en un día en el que hemos conocido unas cifras también duras, como son la destrucción de más de 800.000 empleos y un paro que sube en 300.000 personas, lo que pedimos es que no se improvise y, sobre todo, que no se cambie un modelo económico que no ha sido consensuado ni con los agentes económicos y sociales ni tampoco con la oposición. Tiene que terminar, señora ministro. Gamarra. Lo que pedimos, sí, señora presidenta, es más seriedad y mayor respeto a quienes crean empleo, a los autónomos y a las pymes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tienen la palabra todos los grupos parlamentarios o portavoces que deseen intervenir. Lo harán de menor a mayor y por un tiempo de 7 minutos. En primer lugar, cerraría el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sayas López Sergio. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, para agradecer la comparecencia del ministro y, como no, quiero que mis primeras palabras vuelvan a ser para las más de 10.000 víctimas que hay en nuestro país, que detrás de cada uno de esos números se encuentra una persona y se encuentra una familia que sufre. Y creo que muchas veces ya en estas cifras a las que estamos llegando se nos olvida precisamente que cada una de esas cifras significa una persona. También nuestro afecto y nuestro cariño a todas las personas que están recuperándose de la enfermedad y les deseamos lo mejor y una recuperación cuanto más pronta mejor. Señor ministro, cuanto a más información estamos conociendo, más conscientes somos del desastre de su gestión. Si yo tuviese que resumir cómo veo la situación en este momento, diría que nos encontramos ante un mando único, que es usted como ministro de Sanidad, que está sobrepasado y que está actuando de una manera caótica, que tenemos un comité que comparece todas las mañanas y que nos ofrece más eslogans que respuestas, que tenemos un gobierno tomando decisiones improvisadas y que las tiene que rectificar para luego volver a improvisar otras medidas en menos de 24 horas, que tenemos a los sanitarios exhaustos y sin medios de protección, un sistema sanitario colapsado o al borde del colapso, y tenemos también unas cifras que hay que coger con pinzas porque nos faltan test para determinar su magnitud. Y a todo eso hemos llegado por una falta de previsión, por una irresponsabilidad de no hacer caso a los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la propia Unión Europea, y porque se banalizó desde el principio las consecuencias que iban a tener para nuestro país esta enfermedad. Hoy, cuando leíamos esta mañana el diario El Mundo, hemos sabido que la Organización Mundial de la Salud, ya el propio 2 de febrero, pidió a los países que hicieran acopio de material de protección individual. Que esa misma recomendación la hizo la Unión Europea a los países miembros
el día 13 de febrero, exactamente un mes antes de que ustedes empezaran a comprar material. Y yo quiero preguntarle por qué tardaron tanto. Porque, claro, ahora se habla de un mercado que está saturado, de un mercado donde es muy difícil comprar, pero lo que no se dice es que no compraron a tiempo a pesar de que tenían esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud y que tenían la recomendación también de la Unión Europea. Y por eso nosotros hoy hemos pedido por escrito dos informaciones, para que podamos valorar bien la gestión del Gobierno. La primera es que queremos tener todos los informes técnicos en base a los cuales el Gobierno ha tomado todas las decisiones. Creemos que esos informes, además, tienen que ser públicos, como lo están siendo en el Reino Unido. Pero, en cualquier caso, nosotros hemos pedido que se nos envíen. Y, además, también queremos un listado de todas las compras de material de protección que ha realizado el Gobierno, con la fecha de adquisición, con la empresa a la que se adquiere, con el tipo de material y con su distribución a las distintas comunidades autónomas. En segundo lugar, me voy a referir al tema de los test. Los test que se realizan en España son claramente insuficientes y la Organización Mundial de la Salud está recomendando hacer cuantos más test mejor. Pero es que todavía el tema de los test puede ser mucho peor, porque los que estamos comprando o bien son defectuosos y los tenemos que devolver o bien no sabemos directamente si van a ser entregados a nuestro país. La semana pasada se tuvieron que devolver los test de la empresa china BioEasy. Después se anunció que esa misma empresa nos iba a cambiar los test por otros test que además requerían un equipamiento y nos iba a proveer del equipamiento. Pero es que esos test ahora, primero, tengo varias preguntas. La primera es, ¿van a llegar esos test? Porque hemos conocido también por los medios de comunicación que puede haber problemas a la hora de exportar esos test. En segundo lugar, ¿son fiables esos test? ¿Ha hecho el Ministerio pruebas con esos test que tengan alguna garantía o vamos a perder otro mes en la adquisición de test? Porque creo que no estamos para perder el tiempo en la adquisición de test. Por otro lado, yo le voy a hacer dos propuestas y para las dos necesitamos test. La primera propuesta que le quiero trasladar es la realización masiva de test serológicos. Creo que es importante realizar esos test serológicos en el camino de lo que está haciendo también Alemania y de lo que está empezando a hacer Italia por dos razones. La primera razón es fundamental y es porque hay mucha gente que pasa el test, o sea, que pasa la enfermedad incluso de manera asintomática y que este tipo de test nos da una información de si ha pasado esa información y de su posible inmunidad. Eso nos serviría, primero, si lo hacemos a todos los sanitarios, para tomar decisiones desde el punto de vista organizativo y poner en la primera línea a esos sanitarios que ya han pasado la enfermedad. Y, en segundo lugar, también nos daría una información muy valiosa de cara a la población general, porque en la medida que haya personas que, vamos a suponer, son inmunes, se pueden ir incorporando ya a sus puestos de trabajo e ir activando la economía. Por tanto, creemos que es fundamental la realización masiva de test serológicos. Y yo le pregunto, ¿de cuántos test serológicos disponemos en este momento? ¿Se están haciendo o no? ¿Qué planes de acopio de este tipo de test hay? ¿Hay industrias españolas que las están realizando? ¿Qué previsión de producción y de aprovisionamiento tiene el Gobierno? La segunda propuesta que nosotros le queremos hacer tiene que ver con un plan de actuación específico para los grupos de riesgo que incluya protocolos de actuación y test PCR masivos en residencias de ancianos. Con esto me estoy refiriendo a que hay personas que conviven en sus propias casas con personas de especial riesgo, o bien porque son pluripatológicos, o bien porque acaban de pasar una enfermedad y tienen el sistema inmunitario pues deficiente, o bien porque por cualquier razón o simplemente la edad les hace ser personas de riesgo. Esas personas en su casa no saben ni qué tipo de mascarilla tienen que usar, ni qué tienen que hacer con la ropa, por ejemplo, cuando vienen del supermercado, si es que tienen que hacer algo. Yo creo que convendría un protocolo de actuación claro por parte del Ministerio de Sanidad para todas este tipo de personas. En segundo lugar, de cara a las residencias de ancianos, además de un protocolo de aislamiento y de actuación, también sería muy conveniente la realización de los test PCR porque, como le digo, hay personas que la pasan esta enfermedad de manera asintomática y, sin embargo, la contagian.
En las residencias, que estamos hablando de una población de especial riesgo, necesitamos evitar el contagio por todas las formas posibles y, por tanto, ahí la realización de PCRs es fundamental. Y usted se ha referido también, y con esto voy a acabar, a las medidas económicas. Yo estoy de acuerdo en que lo fundamental en este momento son las medidas sanitarias. Creo que estamos en lo prioritario, pero también estoy seguro de que va a venir el día después. Y en ese día después vamos a tener que reactivar la economía. Y yo por eso le voy a pedir, como representante del Gobierno aquí, que el Gobierno huya de los discursos de nacionalización comunista que está haciendo el vicepresidente Iglesias, porque para salir adelante vamos a necesitar a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas, y porque en algunos casos las empresas de nuestro país están supliendo la incompetencia del Gobierno. Muchas gracias. Que termine. Muchísimas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra su portavoz, el señor Matute García de Jalón Óscar. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenos días. En primer lugar, quiero sumarme al respeto hacia todas las personas fallecidas y a la condolencia hacia sus seres queridos. No se me ocurre mejor manera de hacerlo que leyendo una carta de un alcalde de Araba, de Artziniega, para despedirse de su madre. Él decía algo así como, sientes impotencia, sientes que es un sueño. Si fuera ley de vida todavía, pero este puñetero coronavirus nos ha pasado por encima sin avisar. Mi ama es un número más, oficioso, pero al menos murió en su cama, en su cuarto, en su casa, agarrada de la mano. Probablemente ese dolor lo tengan decenas de miles de personas en el Estado español y vaya para todas ellas nuestro respeto. Usted ha hablado de la implicación de todos y para eso hemos venido a esta comisión, para volver a señalar que esta tarea es una tarea en la que, por lo menos desde Euskal Herria Bildu, desde las mujeres y hombres que componemos Euskal Herria Bildu, estamos comprometidos para salir cuanto antes, pero para salir todos y todas, no para que salgan unos y otros y otras no. Y le agradezco que no haya empleado un tono bélico, que no se haya sumado a la moda del belicismo en el lenguaje para expresar lo que es una pandemia y lo que es en todo caso una crisis sociosanitaria, porque de eso se trata, por muy grave que sea. No comparto tanto con usted que para que la economía vuelva a ser lo primero es por lo que tocará la salud. Yo creo que la salud tendrá que ser siempre lo primero y la economía un medio para que se puedan vivir vidas dignas. Creo que esa es la lección de vida que podemos aprender de este drama que estamos pasando. Porque en cualquier caso, cuanto antes atajemos la crisis sanitaria, solo en ese momento estaremos en disposición de empezar a pensar en cómo reconstruimos el tejido económico, no al revés. No le voy a criticar tampoco por las improvisaciones a las que su Gobierno se haya tenido que ver abocado, porque creo que nadie estaba pensando en su plan de acción cómo atajar una pandemia que desconocía o de la que no tenía conocimiento que fuera a llegar y en la forma en que ha llegado. Seguramente habrá actitudes criticables y tiempo habrá también para ponerlas sobre la luz, pero creo que ahora es mucho más constructivo pensar en el qué se puede hacer. Usted ha hablado del confinamiento como una de las medidas que este Gobierno tuvo que tomar, fundamentalmente a través del anuncio del presidente el sábado, para hacerlo más severo. Pero a mí me gustaría saber cómo se lleva a la práctica eso, porque hablaba antes de la implicación y entiendo que también la colaboración y la coordinación, pero se siguen produciendo casos que son de difícil explicación. Por ejemplo, una empresa, Ludium, en Zornotza, que tiene un 10% de producción de productos farmacéuticos, pero exige tener una producción del 75%. Ahí hay un desfase que puede saltar la lógica de lo esencial y lo no esencial. Me gustaría también que nos explicaran qué protocolos se les ha exigido a esas empresas para garantizar la salud de sus trabajadores y trabajadoras y en qué medidas se sustancian esas medidas. Me gustaría también saber, una vez que se les exigen unas determinadas medidas de seguridad y prevención del trabajo, qué control en este momento existen para el cumplimiento sobre esas medidas. Hoy mismo hemos conocido que otra empresa, en este caso Munguía Artecha, ha tenido que cerrar porque también allí se ha propagado el coronavirus. Es decir, nos parece realmente importante y nos gustaría también saber qué medidas están soportando las gentes consideradas trabajadoras de los sectores esenciales como las de los call centers o los repartidores, que si ya de por sí trabajan en condiciones precarias, mucho nos tememos que esta situación les está ayudando en poco o en nada. En definitiva, nos gustaría que este Gobierno deje la picaresca donde tiene que estar, que es en el género literario, es en esa parte de la literatura española, y que no sea una práctica cotidiana de algunos para seguir acumulando riqueza y capital en un contexto como el que estamos viviendo. Ha hablado de las cuestiones sanitarias, entiendo que porque en definitiva es lo que a usted le toca de manera más directa como ministro de Sanidad, y nos ha dado una serie de datos.
Nos consta que están empezando a llegar las PCRs a las comunidades autónomas, no así los tests rápidos, y nos gustaría saber para cuándo prevé que van a llegar estos tests rápidos y, como le han preguntado antes también, en qué cantidad, es decir, qué desglose se puede hacer. No lo hacemos para exigir más o menos, sino para saber con qué lógica y en qué cantidad van a llegar estos tests a cada comunidad autónoma. Nos gustaría también saber si tienen pensado acometer con carácter urgente alguna medida que garantice en mejor manera a nuestro personal sanitario y de cuidados, porque a día de hoy muchos de ellos y de ellas siguen sin estar sometidos a una prueba, a un test que determine si están o no contagiados, y son, en definitiva, la gente que está intentando sacar esto adelante. Nos ha hablado también de las posibilidades, en torno a más de 30.000, que el Gobierno articulaba para reforzar el sistema sanitario, es decir, de personal, de enfermería o de médicos y especialistas. Nos gustaría saber cuál es el grado de ejecución de esa posibilidad, de esa ventana, de esa oportunidad, cuántas de esas plazas se han ocupado o en qué tiempo se piensan ocupar. Nos gustaría también conocer qué actitud tiene este Gobierno hacia la sanidad privada. Si piensa en algún momento hacerse cargo de la gestión directa, dado que estamos en estado de alarma, hemos sido críticos con el mismo, pero si estamos en estado de alarma, que se esté para todo, que la sanidad privada tenga que someterse al interés general, y queremos saber si va a haber una gestión directa de esos centros y si se van a poner los equipamientos y el personal al servicio de la comunidad. Nos gustaría también saber cómo se puede y cómo piensa el Gobierno aumentar el control en las residencias. Le preguntábamos la semana pasada, y no quiero dejar de hacerlo hoy aquí también, sobre la situación de la población reclusa. Si la situación es dramática para la mayoría de la población, no lo es menos, sino más, a veces multiplicada hasta por 10, según estudios de la OMS y según estudios de Naciones Unidas, para la población reclusa. Nos gustaría saber cuáles son las medidas que van a arbitrar para ellos, si van a atender las recomendaciones de Michelle Bachelet, cuando, por ejemplo, hablaba de excarcelar a los presos de más edad, a los enfermos, a los detenidos con menores condenas o a los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, o a otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir, o a los presos políticos. Creemos que ahí, hasta la fecha, lo único que nos ha llegado es la posibilidad de facilitar 3 móviles por centro penitenciario como método de contacto e interacción entre los reclusos y sus familiares. No digo que esté mal, pero desde luego poco o nada va a hacer para mejorar la salud de una población que se puede ver diezmada. Y usted ha hablado también de las medidas sociales y económicas de este Gobierno. Y nos parece muy interesante que haya señalado estas cuestiones, porque creemos que hay que hacer más. No quitamos valor a lo que se ha hecho, pero creemos que son insuficientes. Creemos que hay que hablar con más claridad de la suspensión del pago de hipotecas y alquileres para personas en situación de vulnerabilidad, disminución de ingresos o afectadas por ERTES y o despidos. Creemos que hay que hablar de la suspensión de pagos de facturas de servicios esenciales como la luz, el agua o el gas para los colectivos vulnerables, de los permisos retribuidos para el cuidado de menores mientras dure la emergencia. Creemos que se puede hablar también de una renta garantizada de emergencia igual al SMI y no como la que se ha propuesto en la actualidad de 400 y pocos euros. Creemos que hay que tomar medidas más claras para los trabajadores autónomos y para los pequeños comerciantes y empresas que también son tejido económico, que a veces se nos olvida y que llevan ya soportando desde hace más de 3 semanas esta dura situación por el cierre de sus locales de manera voluntaria y de manera consciente y responsable para con su comunidad. Y termino con una cuestión. Probablemente nos toque en estos tiempos, y lamento si esto suena a una apuesta por la nacionalización, pero sí, es así, porque cada cual aporte según sus posibilidades y a cada cual se le dé según sus necesidades. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, Gorospe Elezkano Josune. Gracias, presidenta. Buenos días, ministro. Creo que el PNV no es nada sospechoso de tener ninguna intención de derrocar a este Gobierno ni de desestabilizar a este Gobierno. Nosotros votamos a favor de que este Gobierno fuera hacia adelante. Y digo esto porque quiero dejarle claro que nosotros vamos a seguir empujando al Gobierno, vamos a seguir empujando para salir de esta situación cuanto antes y salir, además, fuertes de esta situación.
cuanto antes y fuertes de esta situación. Pero, ministro, nos tiene que permitir y tiene que entender que le hagamos una crítica en relación a la actuación al Gobierno, y una crítica que irá en tres sentidos. Por una parte, lo que yo llamaría diplomacia política; por otra parte, lo que llamaría estrategia comunicativa, a la que usted se ha referido; y, en tercer lugar, a la estrategia del desarrollo normativo. Creo que no es de recibo su actitud unilateral una y mil veces. La hemos venido denunciando y hemos venido manifestando nuestro malestar en relación con este tema, pero hacen oídos sordos de lo que les estamos diciendo. Fue unilateralidad la forma en la que actuaron con el Estado cuando decretaron el estado de alarma. Actuaron con unilateralidad posteriormente con el decreto 1020, del cual nos enteramos estando delante de la televisión, y actuaron con unilateralidad ayer mismo con el decreto legislativo 11/2020, también con algunas actuaciones que cercenan competencias y la posibilidad de intervenir en temas tan importantes como las políticas activas de empleo para las comunidades autónomas. Las conferencias de presidentes que se están celebrando con regularidad no son reuniones a las que uno va, a las que van y a las que asisten telemáticamente los distintos y las distintas presidentas de las comunidades autónomas para escuchar que se les diga lo que se les dice, lo que ya se ha decidido que se va a hacer, o incluso en algunos casos lo que ya se ha hecho. Las conferencias de presidentes son, ministro, para poder hablar, para poder escuchar, para poder reflexionar y compartir propuestas distintas y salir con eso reforzado y con propuestas que en muchos casos pueden resultar interesantes. Le insisto, la unilateralidad es algo que les va a restar confianza, y la confianza cuesta toda una vida ganarla y un segundo perderla. Nosotros, insisto, seguiremos apoyando, no obstante, las acciones de este Gobierno, que usted, algunas de las medidas que ha propuesto son francamente importantes e interesantes, y estoy segura de que tendrán resultados positivos. En segundo lugar, la estrategia comunicativa. Da la sensación de que el responsable o la responsable de comunicación del Gobierno ha decidido que a falta de curas y sermones, buenos son ruedas de prensa y ministros y ministras que salen allí un día sí y otro también a dar noticia de muchas cosas. Yo no sé si ustedes piensan que nos tenemos que ir enterando y que los distintos líderes políticos de las distintas formaciones políticas, responsables institucionales, tienen que estar el sábado delante de la televisión para ver qué dice el presidente del Gobierno en relación a algo tan serio como lo que se informó en aquel momento con el decreto 1020. Creo que no es una forma de comunicar. Usted, en el inicio de su intervención, empezaba diciendo: hay que contar la verdad con transparencia. Se han referido antes otros portavoces. Transparencia llama, ministro, a que las ruedas de prensa se filtren las preguntas. ¿O es que en el estado de alarma a la censura vamos a llamar transparencia? Creo que hay que mejorar las cosas y, francamente, se lo decimos con la mejor de la voluntad, con ánimo de construir, pero tiene que cambiar el rumbo de la actuación. De esta se sale o juntos y todos juntos, confiando y con confianza previa, o no se va a salir. En la estrategia del desarrollo normativo, en tercer lugar, es un galimatías normativo lo que están haciendo, una panoplia de normativas sucesivas continuamente aprobando, que lo único que van a conseguir es, uno, que sea francamente difícil la interpretación de los distintos textos que se van aprobando. Tienen que estar continuamente sacando notas interpretativas de lo que están haciendo, porque a veces lo único que se genera es desconcierto cuando les escuchamos en las ruedas de prensa. Dos, la dificultad que hay para poder gestionar las medidas que se están aprobando, y algunas de las medidas las van a aprobar otros niveles institucionales, y tiene que estar muy claro y tiene que ser fácil y por lo menos claro cómo se tienen que gestionar y aplicar esas medidas. Y, en tercer lugar, es francamente difícil poder calcular cuál va a ser el impacto económico de todo esto que ustedes están aprobando, y que conste que estamos absolutamente de acuerdo y apoyaremos todos los planes de choque que se pongan en marcha para salir de esta situación cuanto antes, que apoyaremos que en los presupuestos se puedan incluir
compartidas, agresivas y realmente audaces para salir de esto con prontitud, como anteriormente le estaba comentando. Pero la verdad es que la gestión tiene que ser ordenada, planificada y tiene que ser compartida con el resto de agentes. No abusen de lo que el estado de alarma les está facilitando para no consultar con agentes sociales, con líderes políticos de formaciones políticas, con líderes políticos de instituciones, con todos los medios de comunicación, con la sociedad, que todos y todas estamos para apoyar y para empujar y para salir de esta. Pero tiene que haber reciprocidad, no unilateralidad, no una política informativa opaca y de relación opaca. En cuanto al fondo, hoy hemos conocido, la semana pasada, ministro, le hacía como aportación positiva y como aportación constructiva, le recomendaba que leyera las propuestas de resolución que en el pleno del día anterior nuestro grupo parlamentario había presentado, porque considerábamos que eso podía aportar en positivo. Hoy le hacemos otra propuesta, ministro. Acabamos de conocer cuáles son los datos de desempleo del Estado. Dan vértigo. Y nosotros estamos preocupados, nuestro grupo parlamentario está preocupado porque las personas que están en búsqueda activa de empleo creemos que están descuidadas. Le proponemos que no se les tengan en cuenta este plazo, que no se les quiten, no se les resten los días de paro, estos días que están en confinamiento, porque la búsqueda activa de empleo evidentemente ha sido interrumpida. Y también les proponemos que prolonguen las prestaciones que están recibiendo. Lo pueden hacer de dos formas, sin necesidad de ningún otro decreto legislativo. Uno, con una nota interpretativa de la disposición adicional tercera del decreto de alarma, o bien una nota interpretativa del propio decreto de alarma. Me gustaría, además, también pedirle una información. En las prácticas, por ejemplo, buenas prácticas de otros lugares, hay colectivos como los dentistas, fisioterapeutas, que por ser sanitarios no pueden dejar de prestar su actividad, pero la realidad es que roza lo absurdo pensar que tengan que seguir prestando la actividad con normalidad. En Euskadi, el 24 de marzo, se aprobó un decreto que lo que hacía era permitirles que se demoraran aquellas consultas demorales y mantener los servicios de urgencia. Le están proponiendo para que lo plantee en el Estado. Piénselo, reflexiónelo y sigue con esto. Vale, no tengo más tiempo. En el segundo turno haré más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos su portavoz, el señor Cambronero Piqueras Pablo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Gracias por su explicación, ministro. Me gustaría empezar mi intervención, como en todas las que intervenga el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, acompañando a las miles, más de 10.000 ya, familias que han perdido un ser querido en esta horrible crisis sanitaria. Nuestro recuerdo y nuestro cariño más sincero. También, como no, para todos aquellos que siguen luchando contra esta enfermedad en los centros hospitalarios, en las UCIs, y como para los que están también en tratamiento domiciliario. Desearles a todos una pronta recuperación. Tampoco puedo dejar de rendir homenaje a nuestros héroes, a los profesionales sanitarios. Todos los que estamos aquí, como portavoces de Sanidad, tenemos contacto directo con ellos y le vamos a trasladar, ministro, con fidelidad lo que ellos nos dicen. Homenajes, sí, pero también medios. Siguen siendo el colectivo con más porcentajes de infectados, con más de un 15%, y ya sabemos que es en parte por la falta de medios. Sin los sanitarios, ahora sabemos bien, a ciencia cierta, que el país se hundiría. Todo llega con cuentagotas y no es justo. Hay que agilizar la llegada del material de protección y de tratamiento. Agilicemos la adquisición de respiradores, usted lo ha comentado. Que ningún enfermo que los necesite sea privado de ellos. Nos congratula que haya dado cifras de fabricación de respiradores, pero tienen que llegar, tienen que distribuirse lo antes posible. La prioridad máxima es la atención a los pacientes. Luche usted porque lleguen pronto, igual que ellos luchan por su vida. Las siguientes palabras, como en la intervención de la semana pasada, es para los que mantienen el país a flote, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que continúan con una escasez indigna de equipos de protección individual y con ya varios héroes caídos y muchísimos infectados. Ministro, sin policías, igual que sin sanitarios, sin fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tampoco hay país. No podemos dificultar el uso de los EPIs a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen riesgo porque están en la calle trabajando. Son personas con riesgos. Los funcionarios de prisiones también han perdido, funcionarios, ejército también, personal de supermercados, farmacias, agricultores, limpieza y todo el resto de personas que trabajan con riesgo para su salud. El mejor homenaje que podemos rendir a todos estos trabajadores
es que puedan hacer su trabajo con seguridad, es dotarles de los medios oportunos. También le digo que transmita al ministro del Interior que es un orgullo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado rindan homenaje todos los días a los profesionales sanitarios. A ambos les viene muy bien, así que prohibirlos no creo que sea una buena idea. También reitero a la mesa de esta comisión, para que vuelva a insistir a la mesa del Congreso, que es una irresponsabilidad manifiesta celebrar de forma presencial estas sesiones de la comisión. Ponemos en riesgo a cientos de trabajadores, a nosotros mismos, a nuestras familias y suponemos una posible fuente de contagio y un pésimo ejemplo para el resto de los españoles. Tenemos los medios oportunos para celebrar estas sesiones de forma telemática. Sigamos el ejemplo que están dando millones de españoles encerrados en sus casas. Dicho esto, ministro, más y más rápidas soluciones. Como le dije la semana pasada, en Ciudadanos vamos a estar apoyando al Gobierno cuando se tomen las medidas necesarias. Pero, ministro, esto no significa que no tengamos que hacer una crítica constructiva. Esta comisión es prácticamente el único medio al control al Gobierno en la peor crisis de nuestra democracia. Entenderá que si hay decisiones que consideramos inapropiadas, erróneas o extemporáneas, se lo digamos para corregirlas. Una de esas decisiones es la de obligar a los autónomos a parar en seco su actividad y al mismo tiempo obligarles a pagar impuestos, que ya ha sucedido en el mes de marzo. Ministro, si no ingresan, ¿cómo van a pagar? Corríjanlo ya, porque el daño que pueden estar ocasionando a nuestros autónomos puede ser incorregible. En Ciudadanos no nos cansaremos de plantear propuestas y plantear soluciones, como las que esta misma semana le ha presentado Inés Arrimadas. Saben que cuestan con nuestra lealtad, pero esta lealtad no se puede confundir con autocomplacencia. No sigan actuando unilateralmente. No soy el único grupo que lo dice. Apóyense en quienes queremos ayudar, en la oposición y en los agentes sociales. Ministro, en España, como usted ha dicho, tenemos ya más de 110.000 casos. Le digo que he tenido que corregir la cifra conforme iba usted hablando, y más de 10.000 fallecidos por COVID. Cada muerte es un fracaso. Y sabemos que muchas muertes se producen por falta de medios. No podemos quedarnos parados. Es cierto que yo sé que no están parados, pero tenemos que trabajar duro y rápido. Lo necesitamos todo para ayer. Le repito lo que ya le dije la semana pasada. Los representantes públicos estamos para dar soluciones y mi grupo parlamentario está en esas. Me temo que en esta ocasión los españoles no pueden esperar. Por ello, hemos pedido al presidente una reunión telemática con los líderes de la oposición. Pues le digo lo mismo que le dije la semana pasada. 4 ojos ven más que 2, ministro. Y tal vez muchos errores que se están cometiendo no se hubieran cometido si nos hubiera consultado. Mire, ministro, como medida, traslademos a pacientes entre comunidades autónomas, para garantizar así la mejor atención a todos y cada uno de ellos. ¿A qué estamos esperando? Somos un solo país, con un gran problema. A cada medida que presentan le adjuntamos una serie de mejoras. Cada vez que toman una decisión, incluso antes que la tomen, Ciudadanos trabaja para mejorar la situación. Mire el histórico de lo que le hemos ido enviando, ministro. Verá que nuestra única intención es luchar contra este virus y, después de él, que el país no se hunda. En este punto le voy a lanzar una serie de preguntas. La primera de ellas es ¿cuándo puede alcanzarse el pico de contagios y fallecimientos con los datos que ustedes tienen? Parece ser que Cataluña solo computa fallecimientos que suceden en hospitales. De ser esto cierto, ¿existen otras comunidades autónomas que lo hagan igual? ¿Cuáles podrían ser los datos totales? Se lo digo porque el cómputo puede ser esencial para detectar focos y para parar la pandemia. La información es poder, ministro. Y hablando de información, me gustaría también sumarme, al igual que han dicho otros portavoces, a apoyar en nombre de todo el Grupo Parlamentario Ciudadanos a los periodistas que están trabajando a diario y que le piden al Gobierno algo tan sencillo como es preguntar sin filtros. En Ciudadanos lo demostramos con hechos, con nuestras ruedas de prensa telemáticas y nos sumamos a la defensa de la libertad de prensa. Otra pregunta sería, ¿disponen de los EPIs todas aquellas actividades declaradas como esenciales? ¿Se puede considerar que los recuperados están inmunizados? Esa pregunta creo que es bastante relevante. Y en una última pregunta, ¿tienen previsto algún sistema para garantizar la eficacia de los test de diagnóstico que se adquieran a partir de ahora? Necesitamos hacer más test y que sean fiables. Ministro, acabo. Le reitero la actitud de mi grupo parlamentario, que no es otra que la de ayudar a acabar con esta pandemia. Es el mayor desafío al que nos enfrentamos como país. Pero también le digo que no es correcta la actitud de tomar decisiones unilateralmente y son decisiones de Estado. Por eso, el apoyo de las aportaciones de la oposición y los agentes sociales son imprescindibles. Por eso, cuente con Ciudadanos si abre las decisiones a todos los grupos. En Ciudadanos queremos ayudar y aportar, no lo dude. El debate político vendrá después y, a buen seguro, las responsabilidades. Pero hoy es tiempo de pelear contra esta pandemia y en esas va a estar Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil Néstor.
Muchas gracias, señora presidenta. Las cifras que estamos conociendo estos días son dramáticas, y no solo por lo elevadas, dramáticas porque más allá de los números fríos hay nombres, hay personas enfermas o fallecidas, hay familiares y amistades, hay compañeros y compañeras. A todos ellos, a todas ellas, de corazón nuestra solidaridad y nuestro sentimiento de apoyo en estos momentos difíciles. La disposición del BNG a poner el espíritu de colaboración por delante para atajar la pandemia no ha variado. Lo demostramos aún en el pleno de la semana pasada, en el que votamos a favor de la prórroga del estado de alarma, a pesar de que el Gobierno rechazó todas nuestras propuestas de modificación, todas, incluida la principal. La paralización de la actividad económica no esencial para romper la cadena de contagio en los centros de trabajo, porque, como advertíamos ese día, en este momento la prioridad es salvar vidas y no cuentas de resultados. Por eso nos alegramos de que 3 días después ustedes decidiesen rectificar, porque, aunque sea tarde, en este caso no cabe ninguna duda de que vale más tarde que nunca. Es una pena, eso sí, que hayan perdido días valiosos para atajar la expansión de la epidemia y salvar vidas. Y nos preocupa que se esté cediendo las presiones de las corporaciones empresariales y se esté empezando, como estamos a observar, a dar marcha atrás por la vía interpretativa, relajando la paralización en algunos ámbitos. En esa misma línea propositiva, insistimos en la necesidad de un más estricto control de la movilidad entre territorios. Aún esta semana conocíamos la opinión de expertos, entre ellos quien fue director de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud, que afirmaban que, aun cuando se libere en parte el confinamiento, lo que no se puede liberar, cito, es el trasiego de población de áreas más afectadas a otras con menos presión de la pandemia, porque provocaría la reimportación de casos, una situación que considera extrapolable a nivel internacional. Cuando aún no hemos llegado a ese punto, sigue siendo necesario, por tanto, blindar Galiza. Como siempre, es bueno aprender de errores y aciertos propios y ajenos. Ahí tienen el reciente ejemplo finlandés, blindar Helsinki para salvar Finlandia. Y hay que revertir todo el proceso de centralización del operativo de lucha contra el coronavirus. Esos mismos expertos afirmaban algo que es muy evidente, que es preciso un plan por territorios para responder a las características específicas de cada uno. La centralización se demostró fallida e ineficaz desde el punto de vista práctico. Nosotros, además, el BNG, y no nos cansaremos de repetirlo, tenemos plena confianza en la capacidad de nuestro personal sanitario, en todos los profesionales del Servicio Galego de Saúde que, aún en condiciones difíciles después de años de maltrato a la sanidad pública, dan lo mejor de sí para atajar esta emergencia sanitaria. Además, en el caso de Galiza, la decisión de centralizar el mando fue aprovechada de forma descarada por un presidente que recortó, precarizó y privatizó la sanidad pública para tratar de ocultar su propia inacción, inoperancia e incapacidad con el permanente pretexto de que no tiene competencias. En una actitud, por cierto, absolutamente inaceptable de tratar de aprovechar esta dramática situación de crisis sanitaria en beneficio político propio y de su partido, el Partido Popular. Desde nuestro punto de vista, aún hay que adoptar por lo menos otras 3 medidas de forma urgente. Realizar test masivos a la población, empezando por los sectores y zonas de mayor riesgo, como residencias de la tercera edad. Dotar de equipos de protección individual a todas las personas que deban intervenir en zonas de riesgo. Por cierto, haría bien en despejar todas las dudas en relación con las informaciones aparecidas sobre que su ministerio desoyó las recomendaciones de la OMS en relación a la compra de los materiales necesarios. Y, por último, intervenir de verdad la sanidad privada para ponerla a disposición enteramente del esfuerzo público de contención del coronavirus. No entendemos, sinceramente, que se monten hospitales de campaña precarios con el riesgo que esto supone, cuando, según informaciones reiteradas y no desmentidas, existen aún numerosas camas sin ocupar en centros privados, incluso de UCI. Si esto es así, es absolutamente inmoral y el Gobierno debe actuar ya. En cuanto a las medidas económicas que está adoptando el Gobierno, nuestra valoración sigue siendo que son insuficientes para proteger a los sectores sociales y económicos más vulnerables, cuando no injustas.
Lo son a pesar de la cascada de decisiones, rectificaciones y aclaraciones que generan más confusión que certezas y de que se envuelvan con un lazo tan vistoso como escudo social. Injustos son, lo decíamos la semana pasada, los criterios de reparto del Fondo Social Extraordinario de 300 millones que discrimina a nuestro país, a Galiza, por no tener en cuenta suficientemente características como envejecimiento o dispersión territorial. Insuficientes las ayudas establecidas para los sectores más afectados, para los trabajadores y trabajadoras y para las personas autónomas y pequeñas empresas. Se optó por favorecer los ERTEs en vez de prohibir el despido y apoyar a las empresas para mantener el salario e incluso aquí, en el último decreto, desgraciadamente, se relajó la garantía de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Por cierto, toda esa secuenciación de decisiones provoca al menos 3 situaciones diferentes en el ámbito laboral. La de aquellas personas, especialmente con contratos temporales y de ETTs, que ya habían sido despedidos antes del 14 de marzo, las que pasaron a ERTEs, ya más de 150.000 en Galicia con pérdida de salario y vacaciones, y los que deben recuperar las horas no trabajadas. Y, lamentablemente, una cuarta, la de los trabajadores y trabajadoras que están siendo o van a ser despedidos, porque la tan traída y llevada prohibición del despido quedó en considerar los despidos improcedentes, positivo pero insatisfactorio. Fíjense, en Galicia las afiliaciones a la Seguridad Social cayeron en marzo en 10.000 personas y el paro registrado subió en 5%. La falta de retroactividad o la limitadísima eficacia de algunas medidas, como la que afecta a personas desempleadas, deja a amplios sectores sociales desprotegidos. Lamentamos que no fuesen recogidas propuestas como condonar cuotas hipotecarias a familias y autónomos o las cuotas tributarias a estos últimos. Del mismo modo, que no se haya acordado condonar el pago de alquileres, al menos en aquellos casos en que los arrendadores sean grandes tenedores inmobiliarios, es decir, con más de 10 inmuebles alquilados. Son, a nuestro juicio, medidas que continúan siendo necesarias. Finalizo. Estamos viendo cómo, desgraciadamente, todo orienta a que, una vez más, la crisis social y económica la van a pagar los mismos, los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros tenemos claro que hay otras vías, porque en vez de entrar a saco en la seguridad social de las personas asalariadas, en el fondo de empleo y formación, ¿por qué no se plantean nuevas políticas tributarias que graven realmente a las grandes fortunas o que hagan pagar más a las grandes corporaciones? ¿Por qué el Gobierno no se plantea hacer devolver a la banca los más de 60.000 millones no recuperados del rescate bancario, que son recursos públicos, dinero de todas y todos nosotros? Desde luego, el BNG tiene claro que esta y no otra es la vía. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero Gabriel. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Como no puede ser de otra manera, pues comienzo, como han hecho mis antecesores y seguramente harán mis predecesores, pues con un recuerdo, con un agradecimiento eterno e infinito a todos los trabajadores y trabajadoras que se están dejando por las horas, el alma, literalmente, porque tengamos un futuro el resto y evidentemente pues un abrazo también infinito pues para todos aquellos que están viendo morir a sus seres queridos sin tan siquiera poderse despedir. También evidentemente pues desde aquí un saludo y un abrazo a mis compañeros Xaviericha y Pilar Bayuguera que tendrían que estar aquí como portavoces de esta comisión y están confinados en Lleida y en Barcelona respectivamente. Comienzo con un desmentido o con una respuesta a la portavoz del PP, que ha dicho de forma falaz que se había parado, que el independentismo había parado un hospital de campaña en Sabadell. Es falso, es mentira. Y yo creo que en esta época de fake news, de noticias falsas y de mentiras, creo que tenemos que ser muy contundentes. Es falso. En Sabadell llegaron los militares y montaron un hospital de campaña bajo criterios militares. Llegaron los médicos y montaron ese mismo hospital de campaña bajo criterios sanitarios. No se paró ningún hospital de campaña, se arregló, más que nada porque no se necesitan tiendas de campaña como si aquello fuera una acampada, sino camas aisladas. Se hizo bajo criterios médicos. Así que le pediría
a la portavoz del Partido Popular que no entrara en esas miserias partidistas en estos momentos, por favor, porque es muy grave lo que tenemos delante. Con el espíritu crítico pero constructivo que creo humildemente está caracterizando a mi grupo, le traigo aquí una serie de propuestas que espero tenga bien considerar. La primera es, consideramos que hay que cartografiar la trazabilidad de la pandemia, tenemos que ser lo más milimétricos posibles para conocer a este virus. No se puede luchar contra lo que no conoces, tenemos que hacer un mapa de su recorrido y efecto, y para ello proponemos dos vías que usted también ha comentado. La primera es masificar, la masificación de los test rápidos de detección y la creación de una aplicación, de una app de recogida de datos. Entendemos que debe haber test de detección en cada calle, en cada plaza, en cada centro de trabajo y en cada casa, así como la posibilidad de que todo el mundo se pueda descargar una app de vigilancia y recogida de datos de posibles infectados o sintomáticos. Entendemos que de esto o de nuestras casas no nos sacará la épica y las banderas, sino nos sacará la ciencia y la tecnología, y le pedimos que copie, por qué no decirlo, pues la app creada por la Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña, llamada Stop COVID-19, que ya lleva 700.000 descargas. La segunda propuesta sería modificar de una vez por todas, expandir el límite de gasto impuesto a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Ustedes en el pasado Consejo de Ministros aprobaron una dotación extraordinaria de 300 millones para comunidades autónomas y ayuntamientos, pero estamos hablando de que solamente el Govern de la Generalitat evalúa el gasto para intentar paliar los efectos del virus en 1.800 millones solo en Cataluña, y estamos hablando de que los ayuntamientos declararon un superávit solo en el 2018 de 6.000 millones de euros. Entendemos que 300 son ostensiblemente insuficientes. Entendemos que hay que muscular desde ya a la primera y mejor administración que tenemos, a la primera puerta a la que los ciudadanos tocarán. Entendemos que hay que muscular al municipalismo o a los ayuntamientos en definitiva. 3. Que el reloj de la prestación de paro se pare, a que nos sumamos a la propuesta de la compañera del PNV. Entendemos que no tiene ningún sentido que ahora que es imposible encontrar trabajo, pues se siga restando día a día esa prestación a quien está cobrándola. Ese reloj se tiene que parar, lo contrario sería injusto y vendría a incrementar una presión psicológica ya de por sí muy alta para gente en situaciones de extrema vulnerabilidad. 4. Poner al servicio de la fabricación de material sanitario toda la industria disponible para que evitemos noticias como la de hace unos días de fraudes, estafas en la compra de material sanitario, que la SEAT se ponga a hacer respiradores. Usted lo ha anunciado, pero también le tenemos que decir que recibimos quejas por parte de alguna de esas industrias en cuanto a la homologación del Ministerio, que no llega en la fabricación de respiradores. Entendemos que se tiene que agilizar. 5, como venimos comentando del primer día, una renta de confinamiento que para nosotros tendría que tener el día de mañana pues un carácter universal, pero de momento pues que fuera de confinamiento. Entendemos que es un debate que la izquierda lleva mucho tiempo esperando tener y cumplimentar, y ese día pues ya ha llegado muy en la línea del trabajo que reivindicamos una vez más de nuestra compañera la consellera Dolors Bassa, hoy injustamente encarcelada. 6. Entendemos que la primera medida que se tiene que tomar una vez el confinamiento se pueda flexibilizar, y ojalá pues se pueda lo más breve posible, es el ocio de los niños y la práctica de ejercicio físico como primerísimas medidas. No cuento nada que ustedes no sepan, si digo lo duro que está siendo pues para millones de niños y niñas en este país no poder hacer lo que están obligados a hacer, que es jugar al aire libre. Creo que tenemos que comenzar en cuanto se pueda establecer zonas y horarios por barrios con indicaciones concretas para que también se pueda ejercer actividad física, que a nivel tanto físico como psicológico pues es muy positivo. 7. Un teléfono de ayuda. Proponemos un teléfono de ayuda, vigilancia, evaluación, tratamiento, en definitiva del impacto psicológico que se está viviendo en millones de casas de apenas 30, 40 o 50 metros cuadrados, en los que conviven familias enteras en situaciones muy complicadas, a muchos niveles.
crueles, abusos, adicciones, patologías ya existentes. 8. Homologar o una homologación express de los títulos a cuantos médicos de cuantos países quieran ayudar. Aquí hago un apunte, es sorprendente porque casi todos ellos son de países en los que, sobre todo la Unión Europea, restringe la llegada de sus habitantes, ¿no?, que huyen muchas veces de la miseria. Pues ahora esos médicos quieren ayudar y cabría que homologar de forma express sus títulos. Y también me apunto a la iniciativa, con esto ya acabo, de mi compañero de Bildu, Óscar Matute, de nacionalizar. Creo que es un término que da muchísimo miedo a muchísima gente, desgraciadamente también en la izquierda, y que creo que es la única vía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. En primer lugar, trasladar un mensaje de afecto y de solidaridad a las personas afectadas por el COVID-19 y a las personas que en estos momentos se encuentran confinadas en el país, afrontando una situación complicada, dura, difícil, pero al mismo tiempo creo que con un ejemplo de civismo y de compromiso social en defensa de la salud pública loable de todo punto. Y sobre esto, además, quería expresar algunas ideas, y cuando estaba preparando esta comparecencia tuve la oportunidad de ver una carta pública de una trabajadora de un centro de atención a la dependencia, y la verdad es que ella lo puede expresar mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Cómo afrontar esta situación o cuál es la actitud o la filosofía que quizás podría guiarnos para salir de este asunto. Y dice la compañera: en el Centro de Atención a la Dependencia de Sierra Llana atendemos a personas adultas con grandes necesidades de apoyo, tanto físico como cognitivo. Estas necesidades, que al día de hoy normal sería difícil de organizar, así que imaginar la complejidad organizativa en una situación como la actual. Estamos ante una pandemia que ha puesto en jaque al mundo entero. Muy pocas personas pueden decir que recuerden algo parecido a lo que estamos viviendo. La situación nos ha venido grande y no es para menos. A todo ello se ha sumado el desabastecimiento general de EPIs, que nos ha puesto todo mucho más difícil. ¿Quién puede decir que no haya sentido miedo en algún momento? ¿Quién puede decir que no hay situaciones más difíciles, que no es una de las situaciones más difíciles que ha vivido? ¿Quién no ha sentido en algún momento durante estos días que su mundo se viene abajo? Yo en el CAD de Sierra Llana lo he sentido con mayúsculas. Ante esta situación tenemos la posibilidad de seguir dos caminos, el fácil y el difícil. Si escogemos el camino fácil, solo tenemos que sentarnos a buscar culpables, a enjuiciar las soluciones que otros proponen, a dejarnos dominar por el miedo, a evadir responsabilidades. No culpo a las personas que han elegido ese camino. La situación es muy difícil, pero hoy no vengo a hablar de ellos. Ya se les ha oído demasiado. Yo quiero hablar de toda esa gente que ha tomado la opción de construir, de aportar, de dejarse la piel todos los días, de buscar soluciones. En el centro son fáciles de identificar porque son las personas que en estos días difíciles no hablan, actúan. Por eso yo quiero darles voz aquí y ahora, por su valentía, por su solidaridad, por contagiar alegría y esperanza, por dibujar sonrisas en personas tan frágiles, por entrar al trabajo todos los días dispuestas a dar lo mejor de sí mismas a pesar de que el cansancio se acumule hora tras hora, día tras día y semana tras semana. Quiero hablar de todo lo que me está encontrando estos días por el camino difícil, un camino que, aunque muy duro, también es bonito y emocionante. Me he encontrado a enfermeras haciendo turnos interminables para atender a todos los usuarios como es debido, a personal de limpieza proponiendo mejoras para facilitar el trabajo de todos, a auxiliares en primera línea de batalla y trabajando, aportando ideas desde el aislamiento de sus casas, a psicólogas y a trabajadora social moviendo muebles, a fisios y terapeutas desinfectando estancias, a integradoras apoyando a auxiliares, a ordenanzas corriendo por los pasillos para aportar su grano de arena, a técnicos de mantenimiento trabajando duro para que todo esté a punto, a médicos dejándose la piel todos los días de la semana sin descanso, a trabajadores que se presentan voluntarios para ayudar a coordinar en esta situación caótica, dejando hasta la salud. Con una sólida cadena en la que cada eslabón es crucial. Me he encontrado con equipos más unidos que nunca trabajando sin descanso, a trabajadores llorando por el positivo de un usuario, a personas y empresas donando material, y he compartido aplausos espontáneos para animarnos los unos a los otros cuando las fuerzas se van acabando. Toda la libertad conlleva un riesgo. Personalmente decido con toda la libertad seguir el camino difícil, de unirme a la gente que suma, que sonríe, que trabaja en equipo, que aporta, que respeta, porque estoy segura de que saldremos de esta reforzados y más humanos, porque el escalofrío que recorre mi espalda cada vez que veo toda la humanidad y toda la solidaridad que sale de la gente no tiene precio. Creo que
quizás resume de la manera más adecuada cuál es la actitud que necesitamos en estos momentos de todos y de todas. Y quiero decir que en esta tarea del Gobierno se le han criticado muchas cosas, incluso que pueda tener diferentes visiones. Pero claro, es cierto, este Gobierno tiene muchas visiones, pero tiene un solo propósito, que es cuidar al conjunto de la población del país para afrontar esta emergencia sanitaria y la crisis provocada por esta pandemia mundial. Hoy quiero recordar que hay 3.000 millones de personas en el mundo en situación de confinamiento y que va a ser una situación muy complicada, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Y creo que este Gobierno ha aportado con medidas concretas, apoyando los sistemas sanitarios, priorizando los recursos disponibles del Estado para apoyarlos. Y al mismo tiempo algo muy importante, afrontarlo desde un punto de vista de salud pública. Y desde ese punto de vista, y me congratulo que el ministro lo haya hecho también en su intervención, hablar de que las cuestiones centrales en cuanto a la salud pública también son garantizar el derecho a la alimentación del conjunto de la población, garantizar los suministros básicos para el conjunto de la población y garantizar el derecho a la vivienda al conjunto de la población, prohibiendo los desahucios durante todo este tiempo, prohibiendo los cortes de suministros y articulando políticas sociales para garantizar que la gente pueda vivir. Y eso, al fin y al cabo, no deja de ser seguir una filosofía muy sencilla para poder afrontar una situación de crisis de cuidados. Allí donde hay una necesidad, nace un derecho. Aportar y adaptar la producción a las necesidades de la población como una prioridad compartida por todos y por todas, por las administraciones públicas, por las empresas y por la gente trabajadora de nuestro país, para garantizar los servicios esenciales que tienen como objetivo la sostenibilidad de la vida del conjunto de la población. Y creo que eso se tiene que convertir en un reto compartido por el conjunto de los grupos políticos que hacemos parte de esta Cámara para poder conseguir ser útiles en este proceso que creemos que es lo más importante. Abordar y aportar todos y todas en ese proceso de reconversión de la producción para garantizar todos los medios para poder afrontar esta crisis sanitaria que es mundial. Y eso significa que sí que tenemos que reforzar esos procesos de transformación de la producción y que saludar y poner los ejemplos, pero poner los ejemplos para que se conviertan en pedagogía social, para que haya más gente que se anime, que dé pasos adelante para transformar sus empresas y para ponerlas al servicio de esta emergencia sanitaria y de la crisis social y económica que nos viene aparejada a esta gravísima crisis sanitaria. Y es cierto que hay que poner todos los esfuerzos en la protección de la gente trabajadora que está sacando adelante los servicios esenciales como una prioridad y al mismo tiempo poner en valor las redes de solidaridad, la fórmula de respuesta desde el ámbito de lo popular que se está haciendo en este caso, recordar a las costureras, a la gente que hoy está repartiendo alimentos para garantizar que no haya problemas de seguridad alimentaria. Y en ese sentido quiero pedir al Gobierno que apoye esas redes de solidaridad y garantice su funcionamiento. Necesitamos que no tengan obstáculos sino facilidades desde el Estado. La tarea en estos momentos es cuidarnos y mirar al futuro con ojos en los que la sostenibilidad de la vida se convierta en una prioridad. Hace poco, desde las Naciones Unidas, se pedía un alto el fuego mundial. Es necesaria la defensa de la paz como una prioridad en las relaciones internacionales. Voy terminando, señora presidenta. Y decir que para afrontar esta pandemia mundial debemos seguir teniendo como divisa lo que dijo el poeta: nuestra patria es la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra su portavoz, el señor Stigman Olmedillas. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor ministro. Oiga, me alegro que la situación en China vaya mejor. El bombero pirómano. Ustedes dejaron entrar el virus, como les dijo Vox y hoy publica El Mundo. Ustedes no han sido escudo, han sido un coladero. Y no van a ser un escudo social, sino una plaga para la vida y la economía. Antes de ayer, Vox pidió la dimisión del Gobierno del que usted forma parte. Veo que no han dimitido y que además el doctor Simón sigue apareciendo por Skype. Esto parece una pesadilla o el día de la marmota. Espero que el doctor Simón se mejore. Y a todos los casos confirmados con los que usted ha tenido contacto estrecho, doctor Simón. Cuando dijo que a los contactos estrechos de casos positivos en profesionales sanitarios, supongo que se refería a él y solo a él. ¡Qué megalomanía disfrazada de humildad! En cuanto a usted, señor ministro, me alegra mucho que esté bien, verle bien, y espero, por el bien de los presentes, que sea usted PCR negativo y por su bien, que tenga anticuerpos positivos en el test serológico. Unos test
de los que no disponen los profesionales sanitarios, que sufren las tremendas consecuencias de su imprevisión y falta de competencia para el cargo. No basta con parecer decente, queremos ministros decentes y eficaces. La única medida que han tomado ustedes es fracasar. Y usted o nos ha engañado o, como creo yo, sinceramente le han engañado. Somos el país con más infectados por el coronavirus por habitante, 2.185 por millón. Italia, 1.750. ¡Qué gran éxito nos presentan! 110.000 infectados, 10.000 muertos. La única medida que ha tomado frente a la peste de Wuhan ha sido la de confinar al pueblo español, que está silenciado e imposibilitado para toda capacidad de creación. Esto explica que la velocidad de contagio ha disminuido. ¿Cómo no? Si estamos todos en casa. Y lo que ha mejorado más es el tiempo de duplicación de muertes y UCI. Y eso se lo debemos a los profesionales, no a usted. Los profesionales están aprendiendo a tratar el virus, mientras que ustedes han frenado la epidemia a base de encerrarnos y frenándola fraudulentamente poniendo la mordaza a los periodistas. Esta es la solución que nos ofrecen. ¿Durante cuántos meses? Hasta que la economía se extinga y venga la revolución bolchevique liderada por Iglesias y sus compañeros y compañeras. En la última Comisión de Sanidad le señalé todos los aspectos en los que ustedes habían fallado y para los que Vox había dado soluciones. Veo que sus asesores le han leído nuestras iniciativas parlamentarias, pero he de decir que no se lo han explicado bien todavía, ¿eh? Como veo que usted sigue aquí, y le digo mi palabra como español, como diputado por Vox y como médico, le voy a seguir ayudando. Mientras ustedes se piensan lo de la dimisión, porque le aseguro que los españoles ya se lo están pensando, sí, de todo el Gobierno, que le recomiendo que renueve completamente el Consejo Asesor de Sanidad. Había personas que decían que los enfermos se morían con coronavirus, no por coronavirus. ¡Qué preclara inteligencia! Que cese al Comité Científico del COVID, o por lo menos aquellos como el inimitable doctor Simón, que nos ha llevado de victoria en victoria hasta donde nos encontramos, o como el doctor Trilla, que dijo que esto era una histeria sin fundamento, o que la epidemia se iba a confinar en China, o como la inefable Hermelinda Banaclocha, doña, que no sabía que en plena epidemia de Italia habían venido 2.600 hinchas y que decía que la peor epidemia era el miedo. Y ahora es el miedo el que nos salva. Implante de una vez por todas una base de datos única y comprensiva, obligatoria, de todas las variables. Sigue siendo paupérrimo el informe del ISTI. Le hemos pedido que actualice además el programa MOMO, que sabe usted que ha descubierto un exceso de mortalidad en el mes de marzo que llega en algunas regiones del 95%. Porque la cifra de muertos de esta epidemia debe ser conocida por todos los españoles. Porque, señor ministro, en esta lucha que tenemos hay distintas capas de fallecidos. La primera, la de los muertos por coronavirus. La segunda, la de las víctimas por daños colaterales, que son aquellos enfermos de otras enfermedades que están muriendo por peor asistencia. Y la de los soldados desconocidos, aquellos muertos a los que no se les hace el test. Tengo que mencionar en estos momentos a los ancianos. Esos ancianos que fueron el sustento de esos jóvenes, el sustento económico y de sabiduría. ¿Les vamos a abandonar? Qué lejos parece ese debate de la eutanasia que tuvimos. Pues nosotros decimos que la vida de un anciano vale igual que la de un jovencito. La prioridad máxima para los españoles no es la economía, señor ministro, es la vida. Por eso hay que comprar al precio que sea y fabricar urgentemente todo lo que usted ha mencionado. Ustedes en todas las comisiones nos anuncian que mañana va a venir. Hoy dice el ABC que hay un avión que podía transportar 5 toneladas de material y resulta que ha sido retenido y tiene 800 kilos por falta de papeles. Hay que hacer un esfuerzo diagnóstico. Bienvenido al mundo de los test y de tratamiento de los profesionales sanitarios. Ya hay servicios con 1/3 de la plantilla baja. Rompan ese protocolo que han hecho el 30 de marzo, por Dios. Hay que priorizar a los sanitarios porque de ellos depende la vida de los españoles. Punto. El procedimiento se lo hemos presentado. Es muy fácil.
Dividan a los profesionales sanitarios en susceptibles de ser infectados, PCR y serología negativas, porque le parece muy militar. Las primeras palabras hay que mandarlas a todas las personas, a los familiares y amigos de las personas que han fallecido durante estos días. Mandarles desde el Grupo Parlamentario Socialista todo nuestro afecto y nuestro cariño y solidaridad en estos momentos tan duros. Como no podemos tampoco olvidar esa serie de agradecimientos a todas las personas, en primer lugar el personal sanitario, pero por no extenderme en demasía, todos los que consiguen que este país siga en pie después de estar sufriendo una pandemia mundial. Ellos son los que sostienen este país y nosotros les debemos, de aquí en adelante, les debemos gran parte de lo que seremos en el futuro como país. Yo recogía parte de la comparecencia de la semana pasada y me quedé con las palabras de la señora Gorospe cuando nos aludió a todos a que ejerciéramos madurez política en este asunto. Nosotros creemos que la estamos ejerciendo y añadimos que de lo que hemos visto en esta comisión hay gran parte que está aplicando ya ese principio de madurez política. Creo que ante este problema, que es un problema mundial, que ningún país del mundo, ninguno, advirtió el calado al que iba a llegar en estos momentos, no se puede desde este país y desde los representantes políticos mirarlos con ojos miopes, con ojos que no comprenden que ha pasado algo que nos ha superado a todos los países del mundo, a todas las organizaciones mundiales,
que todos estamos tomando decisiones que no teníamos previstas ni a las cuales en muchos casos había una preparación adecuada en todos los ámbitos. Así que pretender mirar con ojos como si nada hubiera ocurrido, como si el conjunto de las decisiones se pueden tomar igual que si no hubiera ocurrido nada a este momento, es un profundo error de análisis de cómo debemos afrontar este asunto. Cuando nosotros hablamos de unidad, la seguimos pidiendo a todos los grupos políticos, a todos, porque la unidad no es uniformidad. Unidad es acción coordinada porque estamos todos bajo el interés de seguir el mismo camino, la misma dirección, que es acabar lo antes posible con los efectos del virus en nuestra población y en el conjunto de los países del mundo. Y también cuando pedimos responsabilidad es sentido de colectivo, sentido que vivimos y compartimos los mismos problemas. Y la responsabilidad, cuando se pide, es compartida. Compartida para todas las administraciones, todas y cada una de ellas, a todos y cada uno de los grupos políticos que estamos aquí presentes. Hemos tenido que escuchar algunas palabras como falta de transparencia, cuando lo único que hace este Gobierno es dar constantemente información, facilitada en muchos casos por las competencias de las comunidades autónomas, a todos los ciudadanos. Cualquier español, comparado con otros países europeos, recibe una información con una transparencia, una claridad y una veracidad que ya le gustarían a muchos países recibirla. Cuando aquí se habla que nos estamos extralimitando en las funciones del estado de alarma y que no hay Congreso, yo me remito a que hay parlamentos autonómicos donde hay presidentes del Partido Popular que están cerrados a cal y canto. No hay un consejero de Sanidad o consejera de Sanidad de turno explicando semanalmente a los miembros de ese Parlamento autonómico qué está haciendo el Partido Popular en sus competencias en la comunidad autónoma y en la gestión de la sanidad. Añado más, en un elemento importante y de especial sensibilidad en la ciudadanía, como es la gestión de las residencias de mayores, gestionadas completamente por las comunidades autónomas y a las cuales en alguna comunidad, y aquí precisamente en Madrid, necesitaríamos la explicación del Gobierno de qué ha ocurrido hasta el momento. Cuando se habla de la compra de material, se ha explicado, y ustedes son conscientes de que hay un mercado convulso, que todos los países estamos necesitados de ese material, que incluso productores como Estados Unidos ya están reconociendo que tienen la problemática del acceso. Y cuando me hablan y nos señalan los asuntos de los test, ¿por qué omiten y nos señalan con el dedo, pero en cambio son benévolos y son callados cuando los errores proceden de la Junta de Andalucía y del señor Bonero Bonilla? Allí no hay una sola crítica, ¿no les parece mal? Nosotros estamos siendo respetuosos con unidad y con responsabilidad, admitiendo que es un problema donde todos podemos cometer errores, pero lo que se busca principalmente es que todos salgamos unidos y compartamos la responsabilidad de sacar adelante. Los ciudadanos y las ciudadanas españolas que están confinados estos días, lo que esperan de nosotros es que estemos a la altura de ellos, y la altura de ellos es que todos estemos trabajando conjuntamente para acabar el virus y no estar reprochándonos constantemente gestiones que hacen cada comunidad autónomas o solo focalizarlo al Gobierno de España cuando a ustedes les interesa. Porque cuando la señora Gamarra habla de anticipación, previsión y gestión continua, ¿me puede decir la anticipación que tuvieron sus gobiernos de comunidad autónoma, que tienen las competencias en salud pública, en sanidad y en gestión de residencias de mayores? ¿Cuál fue la previsión que obtuvieron? Ninguna. ¿Cuál es la gestión continua, que ha sido coordinada desde el primer momento y gracias al Gobierno de España? Así que cuando ustedes hablen de transparencia, de materiales o de anticipación, mírense al espejo. Antes de criticar hay que tener limpia bien la casa. Cuando ustedes hacen oposición constantemente a través de titulares de prensa, porque no tienen ni el decoro de leer la noticia completa, porque las noticias que ustedes sacan son parcialmente interesadas esos titulares, porque cuando se pone la información se da una cuenta de todas las informaciones no fidedignas que se publican en muchos casos. Cuando ustedes hablen que todos lo debíamos saber, ustedes tenían la receta. Ustedes tienen el modelo de éxito. ¿Por qué no lo han aplicado donde tienen responsabilidades de gobierno en España? Cuando todo el mundo, todos los países están tomando decisiones
más o menos acertadas, pero todos están siguiendo medidas restrictivas siempre por detrás de la que está tomando el Gobierno de España. Y cuando ustedes hablan de que estamos actuando sobre un cambio de modelo económico, se equivocan. Lo que estamos poniendo es la salud de las personas en primer lugar. Lo que estamos poniendo es un escudo social para quien más lo necesita en este momento, para los autónomos, para los trabajadores asalariados, porque en este momento, más que nunca, se necesita un Estado fuerte, porque ese es el compromiso del Gobierno y creo que lo podríamos compartir muchísimos, que nadie se quede atrás en esta crisis sanitaria. Acabo, señora presidenta. Mire, sería bueno que si nosotros reconocemos que se pueden haber cometido algunos errores debido a las circunstancias tan excepcionales por las que hemos atravesado, lo que no podemos admitir es el uso de la mentira en la gestión de este asunto. Mire, ustedes se pasaron el mes de febrero hablando exclusivamente de Venezuela. No plantearon ni una sola iniciativa desde el Grupo del Partido Popular sobre este asunto. Donde gobiernan no han tomado ninguna decisión hasta que la tomó el Gobierno de España. Y, en todo caso, las responsabilidades están de salud pública, de sanidad y de gestión de residencias en suyas. Acabo, señora presidenta. Yo le pido a ustedes patriotismo. Patriotismo para salir a los medios de comunicación y decirle a los españoles, decirle a Alemania y Holanda que ustedes apoyan al presidente del Gobierno de España cuando está pidiendo unos fondos que nos recuperen no solo de la situación de sanidad, de crisis sanitaria, sino cuando afrontemos esa crisis económica que vendrá después. Les pido patriotismo para ayudar al presidente del Gobierno de España porque están ayudando a todos los españoles. Y les pido, por favor, que no se pongan a competir en esto con la extrema derecha. Sentido de Estado es sentido patriótico y es ponernos todos juntos a combatir el virus. Gracias. Muchas gracias. Pues cerrado este turno de intervenciones de los grupos, tiene la palabra de nuevo para contestar a todo lo que se ha planteado el señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todas y todos ustedes por sus intervenciones y sobre todo por el tono. Estamos en una semana muy dura y van a seguir viniendo semanas duras. Y por eso quiero empezar mi turno de réplica tendiendo la mano a todas y todos ustedes y agradeciendo todas sus propuestas que van a ser estudiadas y todo el espíritu constructivo que la inmensa mayoría de ustedes han demostrado en sus intervenciones. Como es una semana muy dura, no es tiempo de reproches. Y tal y como hice en mi anterior comparecencia, no voy a entrar en ningún tipo de reproche. Dejemos esto para cuando toque, no es el momento. Voy, por tanto, a ir contestando aquellos asuntos de las intervenciones de todas y todos ustedes cuya aclaración me parece indispensable para que la ciudadanía tenga una información veraz y correcta. En primer lugar, el Gobierno hace un esfuerzo, me dirijo a la señora Cuca Gamarra y, insisto, le agradezco su tono, le tiendo la mano. Ustedes han tenido responsabilidad de gestión en la sanidad, la conocen bien. Y, como siempre le digo, sus comentarios y sus propuestas, sin menoscabo de las que hacen los otros grupos, tienen siempre ese poso que yo tomo en consideración. El Gobierno hace un esfuerzo, le decía, para informar con transparencia a la ciudadanía, en un contexto de enorme dificultad. Es discutible el formato que se ha utilizado, como todo es discutible en la vida. Me consta que, ante las sugerencias de algunos medios de comunicación, se ha adaptado ya a este formato. No hay ningún inconveniente en informar de la mejor forma posible para que todo el mundo disponga de los datos y de la información y de los mensajes que el Gobierno quiere trasladar a la ciudadanía. El Gobierno no quiere cambiar la economía. El Gobierno está en estas semanas en una fase de salvar vidas humanas. Todos hemos leído en los medios de comunicación estimaciones sobre qué hubiera ocurrido de no haberse tomado unas medidas que yo creo sinceramente que están funcionando. El Gobierno está en esto y a mí me consta que todos ustedes comparten este objetivo y se lo quiero agradecer. Y les tiendo la mano, una vez más, en este objetivo común de salvar vidas, que es lo que nos tiene que concernir esta semana y la que viene. No estamos en ninguna otra cosa que esta. Y decimos que para que la economía, que es muy importante, vuelva a ser lo primero, ahora lo primero es la salud. Actuamos con pleno respeto al marco constitucional, habiendo tenido que adoptar, con autorización del Congreso, para su prolongación unas medidas muy excepcionales.
constitucionales, pero muy excepcionales, de estado de alarma, porque entendimos que era absolutamente imprescindible adoptarlas para garantizar una serie de medidas que de otra forma no podían ser adoptadas por el Gobierno. Respecto a los si vamos por delante o por detrás del virus, yo creo que hay datos comparativos que demuestran que el Gobierno de España ha actuado tan pronto, ha tenido la información técnica y la evidencia técnica necesaria para adoptar las medidas de la gravedad o del carácter drástico de las que hemos adoptado. Siempre en consonancia, como he dicho, con las autoridades sanitarias europeas e internacionales. Les vuelvo a recordar la fecha del 12 de marzo, jueves, 2 días antes del estado de alarma. Es el día en que el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, el ECDC, decreta que en Europa hay un contagio sostenido, en el conjunto de Europa, un contagio sostenido que pone en riesgo el sistema de salud pública de los países. Ese mismo día, el Gobierno extendió medidas de distanciamiento social a todo el conjunto del país y 2 días después adoptó el decreto de estado de alarma. Sobre los test y la política de test, de cómo testar, cómo hacer test de diagnóstico a la población. Yo creo que lo he explicado en mi intervención, pero me van a permitir que repita las ideas centrales que tiene el Gobierno al respecto en base a los informes que tenemos del Instituto de Salud Carlos III. Hay que hacer test masivos a todas las personas con síntomas. Este es un eje central en el combate contra el virus. España, 2, está haciendo un número muy importante de test diarios, las PCRs. No hay países, o hay pocos países que hagan más test que España. Estamos en 15-20.000 test, como mínimo 15-20.000 test diarios que se realizan en toda España. 3. Los mejores test, los mejores desde el punto de vista técnico, son lo que se denomina PCRs. Les voy a dar la definición exacta, técnica, de estos tests. Son test PCRs, en las siglas en inglés, de reacción en cadena de polimerasa. Son los mejores, con un grado de fiabilidad altísimo. Estos test tienen que ser administrados por personal sanitario. Y las pruebas se obtienen en un horizonte temporal, una vez tomada la muestra del paciente, de entre 4 y 5 horas. En España es así. Ya desde que empezó el COVID en enero, se homologaron a muchos hospitales y centros de microbiología para que pudieran realizar estos test. De forma que tenemos una red muy capilar y todas las comunidades autónomas pueden efectuar test de este tipo. Lo cual nos permite, insisto, estar en la banda alta, de 15-20.000. Hay que hacer más. Para hacer más, el cuello de botella lo tenemos en uno de los procedimientos que forman parte de la ejecución de estos test, que se denomina kit de extracción. Este es el cuello de botella que tenemos en estos momentos. Hemos adquirido 4 robots que pueden permitirnos saltar este procedimiento y aumentar en 10.000 la capacidad diaria de test, a 2.500 por robot. Estarán operativos en un horizonte de entre 10 y 15 días. Estamos trabajando con productores nacionales, concretamente 2 empresas. Está trabajando el Instituto de Salud Carlos III para poder fabricar en España estos kits de extracción que en estos momentos estamos comprando en otros países, en un mercado que, huelga decir, está como está. Las PCRs son producidas ya en este momento por 4 empresas que fueron en su día homologadas por el Instituto de Salud Carlos III. Y hay 3 más en proceso de homologación. De forma que estimamos que estaremos en condiciones, si fructifican estas gestiones, estos procesos de homologación con esas empresas que fabrican el cuello de botella, en estos momentos el kit rápido, estaremos en condiciones en pocos días de multiplicar por mucho las PCRs diarias. El Instituto de Salud Carlos III está también estudiando un procedimiento que, naturalmente, tenemos que validar y tener la seguridad de que no disminuye la fiabilidad del test para saltarnos el kit de extracción mediante un proceso de calentamiento. Complementariamente a los test PCRs, que son los que han usado países como Corea del Sur, como China, son los que han usado. Paralelamente a esto,
adicionalmente a esto, que va a ser la pieza central de nuestra estrategia de lucha para testar a la población, las PCRs, insisto, estamos en la banda alta de ejecución de los test, hay que aumentarla, estamos trabajando en ello. Han aparecido en el mercado test de diagnóstico rápido. Hay 70 técnicas comerciales desarrolladas recientemente de test de diagnóstico rápido, que han sido estudiadas y analizadas por el Instituto de Salud Carlos III, seleccionando solamente aquellas, si no me confundo, 14, que reunían los requisitos para ser comercializadas en Europa, porque tenían la marca CE. Algunas comunidades autónomas y algunos operadores sanitarios han adquirido estos test. El Gobierno de España también. A pesar de que son productos que se podían comercializar en España por tener la certificación CE en un proceso de autohomologación que han hecho las empresas fabricantes, el Instituto de Salud Carlos III, antes de distribuirlos a la población, ha validado estos test de diagnóstico rápido, comprobando si las especificaciones técnicas de los productos se correspondían con los resultados después de testearlo. Y el fruto de esto ha sido una conclusión técnica a la que llegamos ayer, que es que estos test de diagnóstico rápido sirven seguro para una cosa y muy probablemente para otra cosa. Sirven como test de cribado rápido. Hay dos tipos de test de diagnóstico rápido, los antigénicos y los de anticuerpos. Nosotros hemos adquirido básicamente test de anticuerpos, o nos han donado también test de anticuerpos. Sirven como cribado rápido. Son unos test que identifican la generación de anticuerpos en una fase de la enfermedad de 6-7 días y tienen unos niveles de sensibilidad por encima del 60%. Cuando una persona a la que se administra este test de diagnóstico rápido da positivo, es seguro que tiene la enfermedad, que tiene anticuerpos. Cuando una persona que se le administra el test de diagnóstico rápido da negativo, en función de la sensibilidad, puede o no puede ser un caso negativo. Y, por tanto, hay que administrarle una PCR. ¿Para qué sirven? ¿Para qué vamos a usar los test de diagnóstico rápido? Para hacer un cribado rápido. En aquellos entornos con una prevalencia de la enfermedad alta, como por ejemplo recintos hospitalarios o como por ejemplo residencias de mayores, estos test de diagnóstico rápido que ya hemos adquirido, de los que tenemos ya una cantidad importante, más de 1 millón en España, que no hemos distribuido a la espera de su verificación por el Instituto de Salud Carlos III, van a servir para hacer un cribado rápido. Y nos van a permitir aumentar entre un 36-40% y un 60% la ejecución de PCRs, porque en aquellos pacientes en entornos de prevalencia alta, como por ejemplo un hospital a que se le administre el test de diagnóstico rápido y de positivo, ahorraremos el esfuerzo de hacer una PCR. Y por tanto aumentaremos la capacidad de PCRs diarias, insisto, entre un 40 y un 60%. Hay que administrarlo por parte de un personal sanitario y a aquella persona que le dé negativo habrá que efectuarle una PCR clásica. Pueden tener un segundo uso, que estamos estudiando, y al que se ha referido, si no he entendido mal, su aportación es en los SAIAS. Pueden servir como test, y creo que también usted, señora Gamarra, en algún momento, si no me confundo, ha hecho referencia a ello. Pueden servir también como un dispositivo de test serológico. No es la única manera de hacerlo, pero nos dicen los expertos que puede servir para esto. Es decir, para ver a aquellas personas que han adquirido, después de un periodo de 21 días, una inmunidad al virus. Y en ese sentido, ese test permitiría efectivamente que esas personas, al dar positivo, es decir, al tener anticuerpos contra el virus y haber pasado un periodo superior al periodo de 14 días, un periodo de 21 días, estiman los técnicos, ya pudiéramos constatar que están inmunizadas. ¿Qué hay que verificar? Hay que verificar la bibliografía reciente para estar seguros de que esas personas inmunizadas no transmiten, que es lo que se está verificando. Hay otros procedimientos para hacer análisis y estudios serológicos. Este no es el único, pero es una posibilidad alta en la que están estudiando los expertos del Instituto de Salud Carlos III y del Centro Nacional de Microbiología, conforme además con los expertos del CAIS. Por tanto, estos test, después de hacer la ponencia de alertas y emergencias sanitarias con las comunidades autónomas y compartirlo con ellos, vamos a darles un uso de cribado rápido en entornos de prevalencia positiva, de prevalencia de la enfermedad alta, y servirán para aumentar la capacidad de PCRs diarias que tenemos. Y estudiaremos este segundo uso,
que además irá vinculado a las estrategias de desescalado, a la que bien pronto me referiré también en ocasión de un comentario que ha hecho la señora Cuca Gamarra. Hemos ido tan rápido como hemos podido, pero sin perder seguridad en cómo administramos estos test. Es decir, los test de diagnóstico rápido son un complemento a las PCRs y van a ser usadas con un manual de uso, si me permiten decirlo así, para que nos entendamos rápido, con unas condiciones de uso que estamos acordando con las comunidades autónomas y que queremos que sean muy claras para que nadie se lleve a engaño. Ningún otro país los está usando de forma distinta. Y estamos también pendientes de lo que dicen o que puedan decir las autoridades europeas respecto a cómo usar estos test de diagnóstico rápido. En concreto, el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, que ha creado un grupo de trabajo para ver cuál es la forma más eficiente de usarlos. Resumo, España hace un número alto de PCRs, el mejor test para administrar masivamente a la población con síntomas. Y estamos trabajando para aumentar todavía más esta capacidad de uso, en breve. Vía robots, vía fabricación nacional del dispositivo, vía fabricación nacional del kit de extracción, que es donde tenemos el cuello de botella. Segundo, los test de diagnóstico rápido los vamos a usar como un mecanismo de cribado rápido para poder aumentar de forma inmediata la capacidad de PCRs diaria. He dicho entre un 40 y un 60%. Tercero, muy probablemente los vamos a usar, pero todavía lo queremos verificar, para un test de inmunidad, en una fase de desescalada de la enfermedad que estamos estudiando. Usted, señora Gamarra, me ha dicho qué escenarios futuros estamos previendo. Estamos trabajando en escenarios futuros. Nosotros pensamos, y daremos a conocer esta información con todo detalle, como no puede ser de otra manera, y ustedes serán destinatarios de la misma cuando tengamos evidencia suficiente para confirmarlo. Pensamos y tenemos indicios que nos hacen pensar que en algunas partes del territorio español hemos pasado el pico de la epidemia. Y en otras partes del territorio, si no es así, estamos muy cerca. Esto no se ve en la cifra, en la tensión que hay en las UCIs y en el número de fallecidos, lamentablemente. Porque la foto de los datos que vemos hoy son los datos de hace 10-15 días. Para poder afirmar el momento exacto, el punto exacto en el que estamos en la curva epidémica, es muy importante que dispongamos de datos fiables, de fichas epidemiológicas que nos proporcionan las comunidades autónomas fiables, para poder hacer las curvas de fecha de inicio de síntomas, fecha de notificaciones y fecha de hospitalización. Estamos trabajando en escenarios futuros que yo ahora no lo puedo anticipar, pero claro que estamos considerando cómo habrá que actuar, qué medidas habrá que tomar en un futuro para poder garantizar que, controlada la epidemia, primera etapa, llegado al pico, podemos desescalar, podemos bajar la curva, sin riesgo a que se produzca un nuevo contagio. Les quiero decir que esta es una decisión muy difícil de tomar. Les quiero decir que es una decisión que no es sencilla, que hay muy pocos precedentes de lo que haya que hacer. Y les quiero decir que tenemos a los mejores expertos pensando en la mejor forma de hacerlo y un grupo especial de expertos del Ministerio y del Gobierno trabajando en este conjunto de medidas. Y les quiero decir también, naturalmente, que cualquier idea o iniciativa que ustedes tengan en ese sentido pues va a ser estudiada y bienvenida. El señor Rufián ha apuntado dos. ¿No? Pues no es posible permitir hacer deporte puntualmente, no es posible que los niños que llevan... Bueno, pues claro, son medidas que hay que estudiar. Pero garantizando que la epidemia, con el enorme esfuerzo que ha hecho el conjunto de la sociedad, que está haciendo el conjunto de la sociedad española, no nos vuelva a rebrotar. Y en eso estamos. Tanto estos escenarios, yo le quiero trasladar que se están estudiando, no se los puedo anticipar porque están en una fase todavía preliminar de estudio. Usted ha mencionado a las comunidades autónomas. Nosotros, evidentemente, ejercemos las competencias que nos otorgó el decreto de alarma, que fue ratificado por el Congreso de los Diputados, pero lo hemos hecho sin menoscabo de las competencias que tienen las comunidades autónomas porque juegan un papel esencial en el Sistema Nacional de Salud, esencial. Y yo quiero volver a decir aquí, como he dicho cada vez que he comparecido ante esta comisión, que, fíjese que le voy a decir, reivindico el papel de las comunidades autónomas, de todas, y aprecio y reconozco el enorme esfuerzo que hacen todas
Y hay 5 grupos políticos presentes en esta comisión y en la Cámara que están dirigiendo la sanidad en distintas comunidades autónomas. Todos ellos hacen un magnífico trabajo, todos y todas. Y hacen el trabajo lo mejor que pueden. Y el Gobierno de España apoya de la mejor forma que sabe y puede su labor en materia de suministros, en materia de recursos humanos, en materia de asistencia clínica. Todos, sin distinción. Todos. Me preguntaba si hemos contemplado la posibilidad de trasladar pacientes. No hemos descartado nada. Y ha habido comunidades autónomas, y yo lo agradezco con el corazón, que en los últimos días han ofrecido, porque tienen un nivel de carga en las UCIs que les hace posible hacer este ofrecimiento, han ofrecido acoger pacientes de otras comunidades autónomas. Y hemos preparado dispositivos de traslado por si hiciera falta. De momento no hace falta. Y en cualquier caso se va a actuar siempre pensando en lo que es mejor para el paciente. Pues porque le trasladas a un entorno distinto y ya es duro para los familiares lo que les he contado al principio, pero hay muchos factores que hay que tener en consideración. Pero tiene usted que saber, y yo la obligación de decirle, que 1, ha habido ofrecimiento de comunidades autónomas, 2, está preparado el dispositivo, 3, que se va a actuar conforme a aquello que sea mejor para el paciente. En cuanto a materiales, yo no voy a entrar en ningún reproche con ninguna comunidad autónoma ni en ninguna guerra de cifras. No lo voy a hacer. El Gobierno ha hecho un esfuerzo de compra muy importante en un mercado completamente desbarajustado. Completamente. Con problemas logísticos para trasladar el material importantes. Yo creo que sin ningún tipo de autocomplacencia, sin ningún tipo de comentario que pretenda simplemente como una afirmación que responde a la realidad, les quiero decir que esta semana, desde mi anterior comparecencia, hemos conseguido estabilizar entregas regulares de material a España. Y prácticamente cada día ha habido traslados de material. Desde China, algunos vuelos fletados por el Gobierno de España, otros vuelos de compañías que organizan el traslado de la mercancía. Y que en cada vez que ha sido necesario y nos lo han pedido y hemos tenido conocimiento de ellos, como no puede ser de otra manera, hemos facilitado que comunidades autónomas que han efectuado compras en estos países pudieran beneficiarse de esta logística que ha organizado el Gobierno de España. Y que hemos comprado mucho material, que como les dije nos tiene que ir viniendo. Y nos ha ido llegando. Yo he dado las cifras de lo que hemos repartido. No lo hago para entrar en disputa con nadie, lo hago simplemente para trasladar lo que es la realidad y para que el conjunto de la ciudadanía y sobre todo los profesionales sanitarios y aquellos sectores más afectados porque necesitan este material, conozcan el esfuerzo que se está haciendo y sepan que está a su disposición y que lo vamos a poner a su disposición. Y vamos a seguir en este empeño. Y esta ha sido la semana en que hemos puesto más énfasis en los respiradores, en los equipos de respiración asistida invasivos. Hemos hecho una adquisición muy importante de estos equipos, lo que nos da la última garantía de tener material suficiente para que los equipos de intensivistas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos dispongan de todo lo que tengan que disponer y vean que hay reserva de material. Es este contrato que les anuncia hoy con la empresa Ersil de Móstoles. Fabricaba unas 10-15 unidades al día, estará en condiciones de fabricar 100 unidades diarias. Y el Gobierno de España le ha hecho un contrato para adquirir 5.000 respiradores, equipos de respiración asistida. Pero hemos hecho otras gestiones, ha habido pedidos hechos por comunidades autónomas que han caído porque los países han cerrado sus exportaciones. Hemos estado trabajando en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir que este material pudiera ser entregado. Y hemos ido día a día entregando material a distintas comunidades autónomas. 46 me parece que fue el lunes, 30 y pico el martes, ayer 16. Y seguiremos en este empeño. Usted, lo de los test creo que lo he aclarado, me ha hablado del abastecimiento de medicamentos. El mercado de medicamentos también está sometido a muchos test. Hasta la fecha, la monitorización que está haciendo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios permite que esté abastecido toda la red, el Sistema Nacional de Salud esté abastecido de los productos que necesita. Es verdad que algunos medicamentos que se usan en unidades de cuidados intensivos, relajantes musculares, pues hay que monitorizarlos muy cuidadosamente.
es verdad. Pero de momento, estamos abastecidos de estos productos. Y yo también aquí quiero reconocer, como he hecho en mi intervención inicial, el enorme esfuerzo que hace la industria farmacéutica nacional. El enorme esfuerzo de ponerse a fabricar aquellos productos que son necesarios en este momento y de ponerlos a disposición del Sistema Nacional de Salud. Es un agradecimiento que quiero hacer porque es que es así. Sobre la compra de los primeros test rápidos. Miren, en estos momentos el Gobierno de España necesita que todos los mejores proveedores sanitarios trabajen con eficacia y eficiencia para traernos los productos que necesitamos. No hay ninguna voluntad de ocultación. Vino un producto, el producto fue analizado, el producto tenía la marca CE, podía ser comercializado, decidimos antes de hacerlo verificar que las especificaciones estuvieran conformes con las pruebas que hacíamos nosotros, no fue el caso y lo retiramos. No ha habido negligencia, ha habido una comprobación exquisita para ir, digamos, con las máximas garantías de que el producto vimos que no tenía las especificaciones que queríamos y lo devolvimos. Y tampoco es un reproche, al contrario, yo quiero manifestar el agradecimiento del Gobierno de España al Gobierno chino y a otros gobiernos que nos están ayudando en este momento. Lo quiero decir alto y claro. No es un reproche, no era un producto de mala calidad, es un producto explicado la estrategia que tenemos en materia de test que no se adecuaba a lo que queríamos. Un producto con una sensibilidad inferior al 60% no nos sirve, conforme a lo que nos dicen los técnicos del Instituto de Salud Carlos III. En materia de recursos humanos, nosotros lo que hicimos es, y lo que seguiremos haciendo, es poner a disposición de las comunidades autónomas más recursos para que ellas, si lo estiman oportuno, los movilicen. El Gobierno de España no ha contratado, ha movilizado, ha permitido con disposiciones amparadas en el decreto de alarma que un contingente de profesionales sanitarios de distinta índole que ya no estaban en condiciones o que no podían ejercer la profesión por distintas razones, o porque estaban finalizando sus estudios, o porque no habían obtenido plaza en el sistema sanitario, o porque se habían jubilado recientemente, puedan, en atención a la excepcionalidad del momento, ser movilizados si lo consideran oportunos las comunidades autónomas. Ahí no es una medida de presión, es una medida de poner a su disposición una serie de recursos que cada una de ellas, si lo ha considerado oportuno, en base al conjunto de profesionales que tenía en su comunidad autónoma, en base a cómo ha organizado la asistencia en este momento de excepcionalidad, consideraba oportuno incorporarlos o no. Y lo han hecho al ritmo y conforme a las necesidades que lo han tenido oportuno. Y estamos intentando incrementar este conjunto de profesionales. Por ejemplo, el otro día dicté una orden especificando cuáles eran los servicios sanitarios esenciales y, por ejemplo, algún tipo de servicios sanitarios no esenciales. Alguien se ha referido a odontología. Odontología hemos pedido que se queden solamente operativas aquellos servicios que sean urgentes. Pero también dijimos todo el personal que trabaja en estos centros tiene que estar a disposición de las comunidades autónomas. Por si el personal auxiliar que trabaja en las clínicas de odontología o de oftalmología o de reproducción asistida tiene que ir a trabajar, si lo considera oportuno, cada responsable autonómico tiene que estar a disposición de ellos. Eso es lo que hemos adoptado. En materia de la crisis económica, mire, el Gobierno de España lo que quiere, y en ese sentido ha tomado medidas, es que nadie quede atrás. Y reconoce el papel de todo el mundo, de los trabajadores, de los empresarios, de todo el mundo. Y el presidente del Gobierno ha convocado en distintas ocasiones, y me parece que, en fin, la mayoría de líderes políticos, a un esfuerzo nacional de solidaridad, de generosidad, para hacer frente todos juntos a una situación muy excepcional. Y de eso se trata, y se trata también de decirle a la gente, oiga, vamos a centrarnos en salvar vidas, vamos a centrarnos en acabar con la epidemia, en controlarla, y después nadie se va a quedar atrás. O al menos lo intentaremos. Y por eso el conjunto de medidas que hemos adoptado. No se trata ni de cambiar la economía, se trata simplemente de dar un mensaje en un momento muy excepcional, en fin, en que hemos tomado medidas que alteran muy de fondo la vida de las personas, de saber que hay un esfuerzo colectivo de toda la sociedad española para que nadie se quede atrás.
Señor Sergio Sayas, bueno, yo, en fin, le vuelvo a agradecer sus aportaciones. Creo que he explicado lo de la estrategia de diagnóstico, de test de diagnóstico que tenemos. Todos los informes y contratos que hace el Gobierno, como no puede ser de otra manera, estarán a disposición de ustedes y los podrán ver. Claro que sí. Hemos hecho un esfuerzo pues, muy importante para adquirir el material en un mercado muy... Pues, claro que lo podrán, y ha seguido los trámites que tiene que seguir y estará a disposición de todos ustedes. Claro que sí. En la materia de residencia de ancianos, nosotros acordamos el 5 de marzo un protocolo de actuación con las comunidades autónomas y me tocó a mí, a propuesta en el caso de la segunda orden del vicepresidente de Asuntos Sociales, hacer 2 órdenes, en fin, de cómo abordar este asunto. Y me dirigí a las comunidades autónomas y les dije, oiga, tienen que adoptar este conjunto de medidas en base al protocolo que ya adoptamos en materia de personal que atiende estas residencias, en materia de medidas de cómo manejar los casos positivos que hubiera, en materia del personal sanitario que los tenía que atender. Y la segunda medida fue mucho más drástica, de movilizar todo el personal, de ponerlo a las órdenes de la red pública, de poder cambiar personal de un sitio a otro, y me consta que estamos haciendo un seguimiento de esto y estamos facilitando a las comunidades autónomas, que son las que conocen esta red de residencias de mayores y las que tienen que darles respuesta. Estamos a su lado para ayudar en lo que podamos. Pero ellos tienen la información y los medios para hacer frente a esto. Y es un grupo, claro, muy específico que nos preocupa. Y respecto a las medidas económicas, yo, a raíz de un comentario que ha hecho usted, pues le puedo decir que el Gobierno está unido y ha actuado con este propósito que le he dicho antes, de no dejar a nadie atrás. Señor Óscar Matute, pues le agradezco mucho el tono de su intervención. Efectivamente, es tarea de todos para salir todos de esto. Es una expresión literal que usted ha usado en su intervención. La salud es siempre lo primero. Yo no, cuando he hecho... Creo que he dicho que para que la economía vuelva a ser lo primero, la salud es lo primero en ningún caso, ahora la salud es lo primero en ningún caso. En fin, usted lo ha precisado mejor. Quería decir que la salud es evidentemente, pero quería decir que ahora las consideraciones económicas tienen que subordinarse a la tarea de salvar vidas, de una forma muy clara, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Le agradezco mucho sus comentarios sobre la excepcionalidad del momento, porque se los agradezco de verdad. Porque es que es así, es que es un momento muy excepcional. El señor Mayoral ha dado cifras de 3.800 personas en el mundo, confinadas, ¿no? Es un momento efectivamente muy excepcional y estamos enfrentándonos a una situación no conocida hasta ahora. Y no lo digo como excusa de nada, lo digo como creo que tenemos todos la obligación de trasladar la foto de lo que está pasando en la ciudadanía española. Esto es así, en España y en todo el mundo. Y hay que ver cómo doblegamos esto, que lo vamos a doblegar, y cómo desescalamos las medidas, ¿no? Me ha puesto casos concretos de confinamiento. Vamos a ver, el Gobierno adoptó este fin de semana la medida que he explicado en mi intervención, con el objetivo de decir, oiga, todo lo que no sea esencial para el funcionamiento del país tiene que parar. Y lo hizo aprovechando o teniendo presente que hay una Semana Santa la próxima semana y que, por tanto, con 8 días conseguíamos un efecto de 15 días, ¿no? Y además lo hicimos cuando tuvimos la información de que era necesario hacerlo. Luego me referiré a esto porque la portavoz del Grupo Vasco también se ha referido a este asunto y en la réplica que le haré a ella o en la aclaración que le haré a ella me referiré a esto. Pero hay casos concretos, puede haberlos. Yo, en fin, si usted me los hace llegar, me interesaré por los mismos. Es verdad que ha habido y sigue habiendo un proceso de interpretación, de aclaración. Es verdad que es preciso que sea así, porque entiéndanlo, no es un ejercicio fácil el precisar qué es una actividad económica esencial y cuál no, ¿no? He explicado lo de los test rápidos, lo de la contratación de personal. Usted se interesaba por el grado de ejecución. Esto, cada comunidad autónoma ha contratado a aquel que le parecía necesario. Sobre la población reclusa hay un protocolo. Yo no tengo los datos, le hablaría de memoria y no quiero dar una información que no sea precisa.
pero hay pocos casos en la población penitenciaria española y se está haciendo un seguimiento por parte del Ministerio del Interior, digamos, muy diario de cómo evoluciona la epidemia, y me consta que se han tomado las medidas que acordamos en un protocolo que colaboramos a redactar con el Ministerio del Interior para preservar a un ámbito como es el penitenciario. Y las medidas sociales y económicas, usted y algún otro portavoz, como el del BNG, me pedían más. Vamos a ver, yo creo con sinceridad que se han tomado medidas muy importantes, muy importantes. En todo caso, si ustedes tienen propuestas para medidas adicionales y tienen a bien hacérmelas llegar, yo las trasladaré a aquellos compañeros del Gobierno cuya competencia en fin, hace que puedan valorarlas y eventualmente adoptarlas, ¿no? La señora Josune, pues le agradezco como siempre el tono. Cuanto antes y fuertes vamos a salir de esta, pues yo también lo creo. Ahora va a ser duro, o está siendo duro, pero cuanto antes y fuertes. Usted me hacía 3 comentarios, 3 críticas, que yo le agradezco. Que, en fin, que el tono sobre todo en que las ha hecho, ¿no? Primero me decía, diplomacia política, hemos actuado unilateralmente. Mire, el momento es tan excepcional que las decisiones hay que tomarlas cuando hay que tomarlas. Nosotros tuvimos información el jueves noche, y yo la trasladé el viernes mañana, de que para no mantener una presión excesiva en las unidades de cuidados intensivos la semana 3 y 4 de abril había que tomar ese fin de semana medidas drásticas de reducción de la movilidad. Tuve esa información, avalada por los expertos del Ministerio, y la trasladé. La movilidad que estábamos observando, medida por distintos parámetros en un día laborable, era una reducción muy importante, muy importante. Dudo que otros países la hayan conseguido, de reducciones del 70% de reducción de movilidad en días laborables. Los fines de semana observamos reducciones entre el 80 y el 85%. Modelizando esto, veíamos que si no se conseguía una reducción extra de movilidad, aproximándonos a lo que observábamos el fin de semana, la presión en las UCIs era probable que tuviera continuidad durante todo el mes de abril, y eso no lo podíamos aceptar, porque el sistema sanitario no puede estar sometido a esta presión tanto tiempo. Por eso adoptamos esta medida. Y además era una medida que si se adoptaba una semana más tarde no servía, porque ya estaba sometido a presión el sistema de UCIs. Y hay que tomarlas este fin de semana. Entonces, ha habido medidas que ha habido que tomarlas. Bueno, pues cuándo ha habido que tomarlas. Y yo me gustaría que esto no se interpretara como una voluntad de unilateralismo, es mucho más mejor y más cómodo siempre consensuar las cosas, pero a veces no se puede en una situación de este tipo. El presidente lo dijo, haremos lo que haya que hacer, cuando haya que hacerlo y donde haya que hacerlo. Y así hemos actuado, asumiendo naturalmente la responsabilidad de la decisión, pero no creo, al menos por lo que yo he vivido, que no debe de verse como una ansia de prescindir, no, es como una necesidad de actuar en una situación muy cambiante en que hay que ir tomando las decisiones con la información que vas recibiendo y a veces con prontitud, como era este caso, que hay que actuar, ¿no? Igual con los decretos que se han hecho económicos, ¿no? Pues es muy importante lanzar un mensaje a la ciudadanía de que esta situación nos concierne a todos y que hace un llamamiento o comporta un esfuerzo colectivo de empresarios, de trabajadores, de entidades sociales, de generosidad y solidaridad. Y esto pues hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Me ha hablado de la estrategia comunicativa. Yo le aseguro que hay una pretensión de trasladar directamente a la ciudadanía información veraz, la que tenemos. A veces no hay certezas, es que ella hay que decirlo a la ciudadanía, a veces no hay certezas, pero trasladarle a la ciudadanía lo que sabemos es nuestra obligación con el esfuerzo que les estamos pidiendo, explicárselo. No hay ninguna voluntad de censura. Creo que por parte del Gobierno se han adoptado ya medidas que hagan más cómodo a todo el mundo poder preguntar lo que estimen conveniente. Y yo creo que desde el Gobierno hemos hecho un esfuerzo por comparecer diariamente, por atender a los medios de comunicación. Yo no concedo entrevistas, es verdad,
porque yo comparezco ante todos los ciudadanos y estoy en lo que estoy. No tengo ningún inconveniente en, cuando me lo permitan mis obligaciones, pues explicar todo lo que tengan a bien preguntarme ustedes por descontado, que lo están haciendo ahora, y la ciudadanía. Y luego me dice, es verdad que hay una estrategia de desarrollo normativo. Bueno, y usted decía, pues hombre, son muchas medidas y hay que gestionarlas. Es verdad, tiene razón. Hemos tomado un conjunto muy importante de medidas excepcional, porque la situación es excepcional, que hay que ordenar, que se han tomado, bueno, pues con rapidez, porque entendíamos que había que lanzar, que extender este escudo social al que nos hemos referido alguna vez. Mientras dure esa situación de excepcionalidad, es verdad que hay que ordenarlas, es verdad que hay que gestionarlas, es verdad, tiene usted razón en esto. Y lo único que puedo decir es que el Gobierno está convocado a ello, a desplegar todas sus energías para poderlas poner en marcha lo antes posible. Y es verdad que tienen un coste importante, pero también es verdad que en estos momentos pues tiene que salir el Estado y el Gobierno a estar al lado de los españoles. Y es decir, oiga, aquí hay una situación excepcional, la vamos a combatir con todos los medios sanitarios que haga falta y vamos a hacer un esfuerzo todos juntos, empresarios, trabajadores, todos juntos, para poder salir de esto. Y es verdad que ahí puede haber visiones distintas, también lo admito, pero el Gobierno tiene la obligación de dar una respuesta a ello, que es lo que hemos intentado hacerlo. Me decía usted, hombre, háganlo de forma ordenada y planificada. Tiene razón. Es mejor hacerlo, pero es que la situación excepcional que hemos vivido a veces no lo ha hecho posible. Hemos tenido que actuar a un ritmo, bueno, hubiera sido mejor ir más, sí, pero no ha sido posible. De los dentistas, tengo anotado que lo ha dicho usted, creo que se lo he aclarado. La forma en que lo hemos resuelto. Pues, evidentemente, pues, aquellos casos de urgencia tienen que ser atendidos, pero si no, pues no hace falta. Señor Pablo Cambronero, pues agradecerle su tono, también sus comentarios en relación a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre el carácter o las particularidades de las sesiones que celebramos aquí. Yo estoy a disposición de lo que ustedes me digan y no me corresponde a mí ni elegir formato, ni tan siquiera opinar sobre lo que están haciendo. Yo, a lo que me convoquen ustedes, como me comprometí y como se comprometió el presidente del Gobierno, voy a venir semanalmente. Le agradezco su tono de crítica constructiva, como siempre. Tiene usted, pues, en fin, toda la razón en hacernos llegar sus comentarios. Yo creo que España está actuando como un país, con una estructura territorial que es la que es, pero estamos actuando, por eso activamos los mecanismos constitucionales del artículo 116, está actuando como un país, con mecanismos de solidaridad. Quizá de lo más gratificante que yo he tenido estos días es estos ofrecimientos de, oiga, yo puedo, en fin, esto es muy gratificante y demuestra el espíritu con el que estamos afrontando esta situación. Estamos, me decía usted, en el pico de contagios y fallecimientos. Yo ya se lo he dicho. Yo creo, pero tengo que afirmarlo con mucha prudencia, que estamos en una fase de estabilización. Hemos empezado la ralentización de la epidemia y creo que en algunas zonas de España probablemente hemos pasado el pico ya del contagio. Pero no lo puedo afirmar categóricamente aún. No lo puedo afirmar categóricamente. Los fallecimientos están estables en unos niveles muy altos. Estamos viendo cifras de gente que se contagió hace 2 o 3 semanas. Y vamos a tardar todavía, me parece a mí, unos días en ver la disminución de los mismos, desgraciadamente. Ojalá me equivoque. El cómputo de fallecimientos se hace, a nosotros nos hacen llegar las cifras, las comunidades autónomas, se hace conforme a los protocolos y a las definiciones de caso que hemos establecido entre todos. Toda persona que ha sido testada positiva de coronavirus y fallece es computada como una persona que ha fallecido de coronavirus. Es verdad que ha habido comentarios intentando, esto es lo que está establecido y las comunidades autónomas no tengo noticia que no hagan esto. Y España hace un esfuerzo por de total transparencia, de explicar lo que hay. Es también probable que, a pesar de que estamos haciendo test muy masivos a la población, es probable que cuando podamos todavía aumentar el número de test crezca el número de casos notificados positivos, lo cual haría bajar la tasa de letalidad.
que en estos momentos están alrededor de un 8 o 9%. Sobre cómo computan y lo que hacen otros países, yo no tengo información para trasladarla aquí. Los equipos de protección individual, pues hemos hecho un esfuerzo de compra pensando en todos los colectivos que los necesitan y, por tanto, los vamos a poner a disposición. Ya está ocurriendo de todos aquellos colectivos, naturalmente el personal sanitario, pero también otros miembros de otros colectivos que lo puedan necesitar, ¿no? Me ha dicho si tenemos información, me parece, porque he perdido la cuarta pregunta que me ha hecho usted, pero la recupero porque he pedido que me la verificaran. Me ha preguntado usted sobre si tenemos información sobre el número de personas inmunizadas. No. Por eso tendremos que hacer los test de seroprevalencia y tendremos que hacer, y puede ser que los test de diagnóstico rápido nos sirvan para esto. No la tenemos todavía. Y sobre la eficacia de los test de diagnóstico rápido creo que lo he contestado. Hay una evaluación por parte del Instituto de Salud Carlos III de para qué sirven y qué fiabilidad tienen, ¿no? El señor Néstor Regú, del Grupo Plural, pues le agradezco también el espíritu de colaboración, ¿no? Usted ha dicho que hemos rectificamos, no es así. Le he explicado, tuvimos una información en base a unas evidencias y vimos que había que tomar esta decisión de aumentar las medidas y lo hicimos. Y yo le digo, el Gobierno va a seguir actuando así. Quiero decirle, cada vez que la información que vamos recibiendo aconseje tomar medidas de distinto calado, lo vamos a hacer. El primer objetivo es salvar vidas y romper la curva, o sea, llegar al pico. Es verdad que ustedes lo pedían y otros grupos también lo pedían. Yo le digo, nosotros adoptamos esta medida cuando vimos el efecto de las medidas de decreto de estado de alarma y cuando tuvimos información de que hacía falta un poco más, ¿no? Mire, le voy a dar un dato. La movilidad en la red ferroviaria, lo voy a dar, esta mañana lo ha comentado el ministro de Transportes en una reunión que teníamos. Ayer, en la red de media y alta velocidad de Renfe, viajaron en toda España 953 personas. En toda España. O sea, hay un nivel de cumplimiento de las medidas muy alto, que hay que agradecer a los españoles. Lo hay, ¿eh? O sea, ya creo que no se puede ir más allá. La movilidad que tenemos estos días es la movilidad mínima imprescindible para los servicios esenciales del país. Y esto es un mérito de los españoles, que están tomándose muy en serio estas medidas. Y es importante que lo sigamos haciendo esta semana y la que viene, si queremos realmente descargar las UCIs y doblar el pico de la epidemia. Usted ha hecho un reconocimiento a la constancia y a los servicios del personal sanitario al que yo naturalmente me uno, todos los que están en primera línea. Creo que he explicado los test masivos que me comentaba. Los hospitales de campaña. Nosotros hemos desplegado aquellos recursos, cuando estaban disponibles, que nos han pedido las comunidades autónomas. El Ejército ha actuado a petición de las comunidades autónomas. Cuando han dicho, oiga, necesitamos esto aquí, hemos evaluado, hemos intentado racionalizar naturalmente los medios y hemos apoyado aquello que se nos ha pedido. En ese ejercicio de confianza a la labor que ellas hacen, las comunidades autónomas, me refiero, de gestionar su red sanitaria. Y única, porque pusimos a disposición de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas la red de sanidad privada desde el principio. Y yo también quiero decir aquí, puede haber algún caso concreto, a mí no me consta, que la sanidad privada en este asunto ha estado a la altura. Ha estado a la altura. Y ha hecho, según me consta a mí, lo que le han pedido las comunidades autónomas. A mí no me consta ningún caso en que esto no haya sido así. Pero hay en estos momentos en España una red única. Y cada comunidad autónoma la gestiona como cree más conveniente, una red única. Y las urgencias son urgencias de red única. Y cada consejero o consejera autonómico dice
gestiona como cree conveniente. Los 300 millones, bueno, son 300 millones, aparte de otras medidas de liquidez de las comunidades autónomas y de otras medidas económicas que se han tomado, efectivamente que de una partida de 1.000 millones de euros con la que se dotó el Ministerio de Sanidad, pues aparte de lo que hemos invertido en material que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, efectivamente hemos distribuido 300 millones con unos criterios que acordamos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, básicamente en base a población, pero también nos pareció, y así lo acordamos con los consejeros autonómicos, pues que había que tener en consideración el distinto nivel de afectación de la epidemia, es decir, el número de casos notificados y la presión en UCIs, ¿no? Y hemos repartido este dinero. El acuerdo lo adoptó el Consejo de Ministros del martes pasado. Es una primera ayuda, en este caso, en materia de recursos económicos, de dinero. Ha habido también en materia de recursos de suministros que hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas. Bueno, usted se ha referido a medidas del ámbito laboral. Yo, si me las puede hacer llegar, en formato escrito, pues se lo agradeceré, las trasladaré a la ministra de Trabajo, y le quería decir que estoy completamente de acuerdo con usted en que nadie va a quedar atrás. Nadie debe de quedar atrás. Esto creo que usted lo ha dicho explícitamente y estoy de acuerdo. Señor Rufián, le quiero agradecer también el tono de su intervención. Efectivamente, en Cataluña la UME y otros dispositivos de región han actuado siempre que lo ha pedido la comunidad autónoma. Miren, yo he recibido bastantes peticiones directas de alcaldes, de todo tipo, de todas partes de España. Yo siempre les he remitido al consejero y consejera autonómica. Ellos organizan la atención en su comunidad autónoma. Y debe de ser así. Y lo hacen bien. Y he tenido, les aseguro, bastantes peticiones directas. Oiga, haga esto a la comunidad autónoma, que es quien tiene que organizar en un momento tan excepcional. Tiene que haber alguien que sobre el terreno, además lo hace muy bien, ya lo he dicho, diga esto nos hace falta aquí, esto no nos hace falta allí. Alguien tiene que tener la visión de conjunto de la comunidad autónoma, no solamente de un municipio o de una región concreta. Le agradezco el espíritu crítico constructivo que ha tenido. Y claro que voy a considerar todo lo que me ha dicho usted, voy a repasar algunas de las cosas que me ha comentado. Me decía que es importante la cartografía de la pandemia, completamente de acuerdo, hay que hacer más test de los que hacemos, aunque ya hacemos muchos, pero hay que hacer más. Lo de las apps, hay comunidades autónomas, en concreto la de Cataluña es una de ellas, que han hecho apps. Bueno, es un sistema que funciona, pero lo de los test masivos tienen que ser, como he dicho antes, a nuestro juicio al menos, de PCRs, cuando tienen que ser administrados por personal sanitario. Esto obliga a unas condiciones de administración particulares, ¿no? Y a una red capilar de hospitales para tomarlas. Estamos trabajando esto con las comunidades autónomas para hacerlo lo más rápidamente posible. Me ha hablado de expandir el límite de gastos de las comunidades autónomas. Hombre, yo aquí me permitirá que le ponga también en valor lo que ya se ha hecho en materia de liquidez. Me ha hablado de la prestación del paro, que se pare el reloj. Vamos a tomar nota de esta petición que ha hecho usted. Toda la industria farmacéutica, la cuarta petición que ha hecho, pues yo, en fin, le he de reconocer el esfuerzo que están haciendo, aparte de que en estos momentos es un mercado interesante en sí mismo, pero aparte de esto, la industria nacional se está poniendo a fabricar lo que hace falta. EPIs, hay grupos que ya han hecho adquisiciones de maquinaria para poder producir cantidades importantes de equipos de protección, desarrollo de nuevos productos, los test que le he comentado desde ya hace tiempo. Algunas de estas empresas ya desde febrero, incluso a finales de enero, pidieron homologación al Instituto de Salud Carlos III, ventiladores, equipos de respiración asistida. Todo esto a la industria nacional, medicamentos, lo está haciendo, y lo está haciendo además, yo creo que bien, naturalmente hay un tiempo, ¿no? Ha habido en materia de respiradores algunas iniciativas. Ha habido también en Cataluña alguna fake news al respecto, porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, garantizando naturalmente que el producto cumple los mínimos necesarios para hacer ensayos clínicos con estos productos, solo tiene que garantizar para la propia seguridad del que hace el ensayo clínico. Necesita que haya un organismo independiente que garantice que ello tiene unos mínimos, pero lo está haciendo con mucha diligencia, y es mucha además la petición de autorizaciones que está absorbiendo la EMS, ¿no? Le he de reconocer que la quinta medida la he perdido.
Usted ha hecho 9, me la pasa después o en la réplica posterior, si tiene a bien, me la recuerda y se la contesto. Me ha hablado del ocio de los niños y el ejercicio físico. Bueno, son medidas que estamos estudiando. No me estoy comprometiendo a que se puedan llevar a práctica. Cuidado. Digo que por lo que me instaba la portavoz del Grupo Popular, la señora Cuca Gamarra, decir, oiga, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, digo, estamos estudiando.